Suscríbete a La Panterita. Te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Automotor, número 1 en camiones. Salud protegida. Nisei, apostala. Ganar lo cambia todo. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. El grupo británico Es Más, tu salud en donde más te conviene. Respira bien con Respiven. Paraner, cada vez más cerca. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Viernes, hoy Copa América. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, un saludo para todos. Bien, vinimos bien al rojo. Yo no tengo algo de rojo, hermano. ¿Vos, Ariel, cómo te va? Bien, buen día, saludos a todos. ¿La vino tinto o la de Bolivia? Puede ser de cualquier lado. No, de cualquier lado. Sí. Hoy con el viento tenés que decir vino tinto. Me gusta, no, la vino tinto me gusta. Es más, juega. si Paraguay se elimina hoy, yo me declaro hincha de Venezuela. Voy a apoyarle en esta Copa América. Bien. Me gusta cómo juega. Aparte cómo ponen. Sí. ¿Qué tal, Fabio? Bien, Federico, buen día, bien. Y Venezuela llegó en el... Yo me acuerdo que en el 2011 era Chile contra Venezuela. Nosotros le eliminamos a Brasil en La Plata. El milagro de los penales. Pero Venezuela en Federico... Y Venezuela jugaba con Chile en el Estadio Mendoza. Y Chile tenía ya toda la entrada vendida para el próximo partido porque iba a jugar semifinal, pues. Y todos decíamos Chile-Paraguay. Y le ganó Venezuela a Chile. Y el estadio estaba vacío después el día de... Fue un negocio muy... Y me acuerdo que había venta de entrada por doquier en la reventa, ¿verdad? Porque los chilenos habían comprado todo pensando que le pasaban fácil a Venezuela. Y ahí estaba nuestro jugador, el delantero, Claro. que se tomó a golpe con Ortigosa, Rondón. Sí. Salo Rondón. Agata los penales, mira Brasil. Pero hablando de Venezuela, Dos veces Federico... eliminado por penales a Brasil seguida, Ariel. Claro, pero con contrastes bien diferentes. Sí. En Argentina, realmente, el Dios es grande y lo que había declarado aquella vez Martino, que tuvimos suerte, pero Sí. con el lunfardo, ¿verdad? 50% justo y 50% Dios. Y después con Ramón en Chile, Paraguay mereció ganar en los 90, e igual fuimos a los penales y se le eliminó a Brasil. Esa fue una gran actuación de Derlis González en Chile. Por lo general, más allá de que nosotros podamos venir mal a Brasil, muchas veces le cuesta jugar contra nosotros. Y más todavía con esta situación que vive también de dudas. Es neutral, ¿verdad? Sí, está en duda Brasil, porque si vamos a hablar de que es el favorito a ganar la Copa América por lo que mostró el partido anterior, no, ¿verdad? ¿Vieron lo que dijo Cafú? Sí. Que... No, yo no estoy de acuerdo. Sí, Yo pero... no estoy de acuerdo por ser el mejor fútbol del mundo. Sí, pero él habla de el sentir inglés y español, güey. Los ingleses Que se la creen los jugadores por estar en ese medio, ¿no? Claro, no, si nada, Argentina sería campeón del mundo, tiene varios ahí, ¿verdad? Sí. Pero atendible. Yo entiendo desde lo que, por ejemplo, ocurre en las competencias internacionales. Hay un hambre diferente, voy a decirlo, cuando vos sos de equipos de Real Madrid, Barcelona. Mira que de Barcelona está venido a menos Atlético de Madrid. Y como que Inglaterra tiene un aura de que somos tan buenos que si no nos va bien en la Champions, igual somos los mejores. Claro. Yo creo que apunta más un poco a eso, porque si vamos a una cuestión, este Brasil es más terrenal que el Brasil de los fantásticos y todas estas cuestiones, pero que monetariamente, económicamente, lo que solemos decir acá de nuestros históricos y los que se encuentran en Europa. Claro, vos sabés que a mí la media cancha de Brasil me parece... la media cancha de Brasil, Es que fíjate, ahí por ejemplo hay un jugador que está en el Wolverhampton, antes, está en la Premier, pero un equipo de media tabla. Claro, antes era el 10 de Barcelona y ahora el 10 de West Ham, ¿verdad? O sea, Claro, es como que ves que ahí es diferente. vos ves uno que es Bruno Guimaraes, ¿verdad? Y ves un jugador muy bueno, ¿verdad? Pero parece que no está bien, por decirte, arropado Esta con imagen otros de jugadores. Concepción. O con otros jugadores Chile. que le puedan dar Claro, otro vuelo. no es. No. En otra época. Es más, ayer dijo Dorival, la primera vez que no somos candidatos, Claro. que nadie nos nombra como candidato. Y es cierto. Que esta Sí. selección sin Neymar no llega, bueno, Pero igual, a nosotros cualquiera nos mete miedo, ¿verdad? Pero no apareció si un tenés, Casemiro, por ejemplo, en el mejor si nivel de tenés Casemiro, mínimamente ¿verdad? un equipo respetable, no te va a tener miedo, no te va a meter miedo. Mira, vos justo citaste un nombre. Fíjate Sí. lo de Casemiro. Casemiro era el cacique del Real Madrid. Sí. Y él termina siendo un suplente del Manchester United. Ahí tenés Y un ejemplo resistido. de un mismo jugador Sí. que no vamos a estar descubriendo de la calidad, Y en pero que y en en Brasil- Inglaterra es una cosa y en España Claro. era otra. Y en Brasil era el cacique.
Sí, es más. Era o sea, mientras todo estaba. Pero ese ejemplo sería una contradicción en la muestra que hace Cafú, ¿verdad? No, lo que te quiero decir es cómo el fútbol inglés es tan grande que, o sea, en Inglaterra y Europa no se da lo que ocurre acá en Brasil y Sudamérica. O sea, los brasileños siempre se consideran o más grandes, pero también en Conmebol se pasean como quieren. Fíjate que Inglaterra hace rato se considera, y creo que todos entendemos que es la mejor liga del mundo, pero ese dominio no se da en las competencias internacionales. Y muchos entienden en un análisis interno que tiene que ver con lo que significa la Premier. Acá hago un pequeño paréntesis. Es lo que muchos entendían, que esa generación de los Lampard, Gerrard, Rooney, esa generación del 2006 más o menos, no ganó nada en materia de selección, porque ellos mismos después reconocieron que ellos estaban más compenetrados en los duelos entre Chelsea, Liverpool, Manchester United, y allí vos decís, bueno, por eso en la selección, como íbamos y entrenábamos al 60%, y a los 3 días sabíamos que teníamos un derbi. Entonces es un poco eso. Pero a lo que... yo creo que la selección, a ver, la de Croacia, elimina a Croacia, ¿te acuerdas? Estuvimos ahí en Francia, sí. En Rusia. Esa selección andaba muy bien y a Francia le pudo haber ganado en cuarto de final la anterior. Claro. Que Harry Kane falló el penal, se le hizo un partidazo. Y la del 98, la del 90 era muy buena también. Perdió por penales contra Alemania, que la rompía. Claro, lo que te decía, sí, Federico, es que si voy a lo que eran los mediocampos, el mediocampo de esa época del 2006-2010 era un mediocampo mucho mejor que el que tiene ahora, el que tenía en Rusia. O sea, en Rusia jugaba Jesse Lingard. Claro, pero no, también dentro, no, yo entiendo. Claro, también. A lo que decía Cafú. O sea, yo entiendo a lo que va Cafú. Ellos tienen mucho también tienen mucho, y Cafú creo que sabe eso, ¿verdad? O sea, a Cafú le tocó enfrentar a Río Ferdinand, que era fue el zaguero más caro del mundo y era discreto, tiene una fortaleza física impresionante. Pero hoy Río Ferdinand le hace 6-0 a los dos centrales. El central titular de Inglaterra es un central de Crystal Palace. Sí. Y ese juega porque no se recuperó Harry Maguire, que es el más odiado por Manchester United. Era Seaman y compañía. Cuando le hace el gol Ronaldinho, de la mitad de la cancha, le hace a Seaman. Vos voy a agarrar el Japón, Corea Japón. Claro, el equipo de Inglaterra. Sacá a Bellingham y Saka, que tienen 20 años. Y el arquero es del Everton. No tienen lateral izquierdo. Pero Southgate le metió una inyección para que puedan meterse. Es un poco... Fíjate que... Vos sí que este equipo llega al final, tipo de lo que le está pasando a Croacia. Vos sí que este equipo de Inglaterra llega al final el de Rusia y el de Qatar. O sea, salvo Bellingham. Claro, en realidad el final de Southgate. A él lo van a sacar. Pero que el de Rusia. Había sido muy bueno, muy bueno. Pero así tenemos Cafú habla más o menos a la inversa en los ingleses cuando dicen nosotros traemos todos los mejores jugadores del mundo a nuestra liga y nosotros no podemos volar, ¿verdad? No podemos tener un equipo competitivo de selección, ¿verdad? Hablando de selección, ¿verdad? Porque están todos tapados, o como vos decís, juegan en equipos de segunda línea. Y España, a la inversa, España capaz que hubiera tercera liga y salvo Real Madrid y está haciendo el mejor fútbol de la Eurocopa, ¿verdad? Sí, entonces, claro. Y era al revés, antes tenía todos los fenómenos y no armaba una selección competitiva. Sí. Antes, 15, 20 años atrás. Claro, la época de Ronaldo, Figo y compañía. ¿Puedo tener para que la gente pregunte qué es lo que dijo Cafú? Sí, el ex internacional brasileño Cafú, que levantó 2 Copas del Mundo en 1994 y 2002 y fue subcampeón. En otra ocasión, 1998, fue crítico con la elección de algunos de sus compatriotas al elegir la Premier League como destino para desarrollar sus carreras. Me temo que cuantos más brasileños pasen a la Premier League, menos posibilidades tendrá Brasil de ganar el Mundial, dice. De hecho, el que es considerado para mucha gente como el mejor lateral derecho de la historia, cargó contra la opinión de los medios de comunicación en el momento de alzar a los jugadores a una posición que no siempre les corresponde. Imagínense que los medios de comunicación le lava el cerebro todas las semanas diciendo que es el mejor del mundo. Mientras tanto, no está ni cerca de ser el mejor, dijo Cafú con respecto a este tema también de los medios. El mejor del mundo, ¿y a quién se refiere? En Inglaterra dicen los periodistas que... no, pero yo estoy pensando, por ejemplo, ¿cómo se llama el platinado del United? Anthony, por ejemplo, jugador que... No, y Anthony en el United lo quieren matar. No, y en Brasil también. Sí, digo, ¿cómo claro. Es discreto? En otra época, la época que Cafú no jugaba. Yo creo que... Anthony. Claro, fíjate que hoy el doble 6 de Brasil, uno es compañero de Miguel Almirón
Guimaraes, y el otro compañero, aunque está en otro estatus, de Enzo González. Algo que en la época anterior de Cafú, no, te van a decir. Es cierto que la Premier no era lo que es ahora. Por eso el espíritu de lo que dice Cafú es, el jugador brasileño, acá también cuando decimos, ¿cuál es tu sueño? Y lo que antes se decía, ir a Europa. En la época de Cafú, Europa era el calcio y la Liga Española. Y como que ellos entienden que ahora ni siquiera son los Manchester United, City, Liverpool, son Wolverhampton, Newcastle, Aston Villa, West Ham. O sea, yo entiendo que Cafú lo que dice, en vez de irte a esos equipos de media tabla, anda al Barcelona, anda al Real Madrid. Yo también lo entiendo por ello. O sea, en vez de estar en la liga más importante del mundo, o sea, no es lo mismo un equipo que... No es lo mismo estar en Chelsea, en City... Un equipo que quiere mantener la categoría, claro, ¿verdad? Estar ahí. Hay una segunda línea también, ¿verdad? O sea, están los top. Pero hay una parte que dice que son los mejores del mundo. Es como que... Y claro, como todos los que están ahí son los mejores. La elite. La liga de fútbol mundial ahí. Porque es que los mismos entrenadores dicen así, Ariel. Mourinho en su momento dijo, es más difícil ganar la Premier que ganar la Champions. Guardiola fue también hacia la misma corriente. Es que si vos ves los números como fueron, sí. También por eso. Uno sacó 100 puntos, el otro 99. Claro, y si va a una cuestión de las finanzas, tranquilamente escuchamos que un Wolverhampton le puede sacar al mejor jugador del Inter. ¿Se entiende? O sea, un Newcastle con el tema de Arabia Saudita le puede sacar a un jugador de la Juventus. Y cito a estos equipos para ubicarme un poco en la época dorada de Cafú. Y uno sabe que también en Brasil ellos insisten desde los medios de comunicación que entre ir a la Juventus o ir al Wolverhampton, te van a decir, anda al Wolverhampton porque es la mejor liga del mundo. Yo entiendo, o sea, lo de Cafú es, y si vamos poblando a nuestros jugadores de selección a esas ligas, y van con el chip de que, no, yo estoy en la mejor liga del mundo, pero vos no estás en un equipo de elite, porque en este Brasil los diferentes son del Real Madrid, no son los jugadores de la Premier. Son los Vinicius, Rodrigo, hasta Militao. Por eso digo que vos podés verlo semana a semana en ESPN, todo, pero no están en la cresta como en otro momento, ¿verdad? De hecho, Cafú, Milan, Kaká, Milan, Ronaldo, Inter, Adriano, Inter, Rivaldo, Barcelona. Me acuerdo que Juninho era suplente que jugaba en el Middlesbrough, ¿verdad? Sí, uno de los primeros que fue al fútbol inglés. Paulista. Juninho Paulista, sí, porque Pernambucano fue a Francia. Al Olympique de Lyon. Bueno, hoy Brasil, vos tenés Alisson sigue en Liverpool. Sí. Después está el equipo ya confirmado que es el que... El mismo, ¿verdad? Contra aparece. Costa Rica. Porque el lateral derecho, capitán. Danilo. De la Juventus. Sí, el capitán. Y después la saga central, Militao y Marquinhos. Sí. Nada más y nada. Real Madrid y PSG. Sí, bueno, ahí tenés. Sí. Guillermo Arena, Atlético Mineiro. Arana. Arana. Sí. Atlético Mineiro. John Gómez, dijimos ya, Wolverhampton. Guimaraes, compañero de Almirón en el Newcastle. Paquetá con problemas en el West Ham por apuesta. Vinicius no hace falta presentarlo. Rodrigo tampoco. Y Rafinha que juega en Barcelona. ¿Viste? No, claro. La otra vez leí un meme de Paquetá festejando el 0-0 que había apostado contra Costa Rica. No, lo que pasa es que Paquetá tuvo muchas situaciones ahí rojas. Entonces los muchachos hicieron el 0-0. Pero fíjate que salvo el arquero, porque Alisson juega, porque Ederson se había lesionado en ese partido contra el Tottenham, cuando le rompen la cara. Pero saca al arquero y vos tenés a jugadores del West Ham, del Wolverhampton y del Newcastle. No tenés jugadores del City, del Liverpool, del Arsenal, del Chelsea. Entonces, o sea, el espíritu de lo de Cafú es eso. Sí, yo entiendo. Como así también hubo un jugador que brilló en Liverpool y murió en el Barcelona. Coutinho. ¿Sí? Claro que es una contradicción allí, ¿verdad? Porque Coutinho la rompía al Barcelona. Yo no sé ni dónde juega ahora. Se sentaba solo en el vestuario y él volvió a Liverpool. No, él creo que ahora volvió a Vasco. ¿A Vasco? Ah, sí. Mira vos. No, pero ese, yo sacaría ese caso, ¿sabes por qué? ¿Y Rafinha? No estuvo en... Él estaba en el list de Bielsa. Él volaba en el list de Bielsa. Rafinha, ¿qué partido vimos hace poco que ¿Cuál vimos? ¿Alguno de Barcelona habrá sido? ¿Contra PSG? ¿No habrá sido Champions? Sí. ¿Por eso? No le tocó. No. Sí, en ese equipo... En el primer partido sí, desapareció. Me hice acordar a Dembélé. Igual, claro, del otro lado estaban ahí, chocaban. El mismo puesto y de repente desaparece. Aston Villa, perdón, Federico, le cedió a Filippi... Coutinho. A un equipo de Qatar,
No, y por eso Coutinho querían hacer un operativo retorno para Río. Pero yo sacaría el caso de Coutinho, ¿sabes por qué, Ariel? Sí. Primero fue una mala decisión de él. Creo que después viralizaron las declaraciones de Klopp. Cuando le dijo, si vos seguís acá vas a ser un jugador de legado, ¿verdad? Vas a dejar que el Liverpool... Pues si te vas a ser otro jugador más. O sea, el tiempo le terminó dándole la razón a Klopp. Pero fíjate que Coutinho sí era un jugador determinante en la Premier. Los jugadores que tiene ahora la selección brasileña son jugadores que capaz ellos sabrán su cocina. No sé si los Bruno Guimaraes o João Gómez, que era un tipo que aparecía en Flamengo, no jugó mucho tiempo en Flamengo y lo compró rápidamente este equipo. ¿Vos sabés que ustedes estamos hablando de esto y me anima, será? No, espera. No, en serio, me anima. Me anima. No sé, pero en el día cambió el espíritu. Hoy vamos a poner las armas, ¿les parece? Vamos a poner las armas. ¿Qué subimos? Sí. Bueno, vamos a lo nuestro. En la transición cuando Federico decía en la Gran 730 que no hay línea de 5 y que un solo cambio. Y me sorprendió. Pero... Un solo cambio. No. Vamos a ser sinceros, todos queríamos el otro equipo. Línea de 4, ¿verdad? Vamos a jugar con 4, ¿no? Y sumarle el otro punto. No somos Cafú, ¿verdad? Porque es compañero de Guimaraes. Pues yo creía que era Sosa por Almirón. También. Sumarle ese punto también. Ya empezamos y después no le gusta a los técnicos. Sí, justo te iba a decir eso. A los técnicos no les gusta que se le diga que es caprichoso. Y Garnero es un caprichoso. Es un capricho ya, sí. Porque ¿qué me va a decir? ¿Qué le va a dar Almirón para el partido de... Aprovechar que Ramón Sosa hizo un gran segundo tiempo. ¿Cómo está el entusiasmo? Me están bajando otra vez. Porque recién hablamos y parecíamos... Porque yo iba a decir eso. Yo ayer estaba a 50 justamente por eso que decía que no le tengo tanto miedo a Brasil. Pero viendo la alineación a mí no me gusta el equipo y yo no le tengo fe no precisamente a los jugadores, sino que a lo que plantea. Sí, pero viendo esto, Fe. Viendo esto, el equipo. Va a jugar Damián Bobadilla, está bien. Yo quiero entender cuando un técnico ya tiene una idea plasmada y te dice, yo juego con jugadores de buen pie, buen toque, mira cómo triangulan estos jugadores, pero no tenemos eso y nosotros apostamos a jugadores de buen pie como el caso de Badilla, que no tiene la culpa, ¿verdad? Aparte de nosotros, Fabio, nuestro buen toque hacemos en espacio, me llamó la atención bien a Venezuela la otra vez. Como ellos de espacio reducido pasan rápido a espacio. Y la jugada del penal, ¿viste? Y la jugada que termina del penal. En espacio reducido, la jugada del penal, las dos jugadas previas fueron sensacionales. Espectacular, como tocan. A derecha. A nosotros nos cuesta tanto eso. Nuestros pases son 3, 4. Y después ya perdemos. ¿Verdad? La otra vez, si ustedes se fijaron bien en la previa al gol de Enciso, hubo una gran sucesión de pases en 3 cuartos. Sí. Fueron 3 pases muy buenos. Bobadilla, Arce y Ramón. Sí. Y después queda Ramón mano a mano y tira muy buen centro. Pero eso fue una cuestión. Le decimos a la gente, ya dijimos el equipo de vuelta. Le decimos a la gente a través de la TV, de la radio. Repite Morínigo, 4 en el fondo con Velázquez, con Balbuena, Alderete, Espinosa, Cuba, Bobadilla, Villasanti. Creo que va a ser así, ¿no? Sí, los 3. El triángulo. Y Damián a la izquierda. Sí, Damián a la izquierda. Damián a la izquierda entonces. Cuba centro, Villasanti derecha y Damián izquierda. Van a decir la pucha, juega el de San Pablo, el del Gremio. ¿Y por qué no juega el de Palmeiras? El de Palmeiras este partido. El de Palmeiras hubiera entrado. Este partido creo que no somos contradictorios. Creo que lo pensábamos en este partido. Sí, y todos los colegas que estuvieron ayer en la conferencia de Brasil, la pregunta era por qué no yoga Gustavo. Gómez, claro. En Palmeiras mismo en Palmeiras estarán ahí codeándose. Porque le prestamos y no lo van a usar, ¿verdad? Claro. Hay partidos. Si era un mundial y tener un equipo europeo enfrente y decir, no, por características Gómez no puede jugar el partido, perfecto. Pero es un partido contra el equipo brasileño, él tiene que jugar. Pero ¿sabes cómo también quiero conectar por lo que nosotros dijimos? Capaz Garnero, que sigue insistiendo que vio un mejor partido del que vimos contra Colombia. Y mira que él había colocado a Colombia con Argentina como los que mejor llegaron. Capaz no vio mucho a Uruguay, ¿verdad? Y a Brasil, como dijo el propio Dorivache, a nosotros no nos tiene en cuenta nadie para decir, contra este equipo, ¿por qué me voy a volver más defensivo? Tratando de entender, partiendo de la premisa que ayer creo que todos coincidíamos en el otro equipo, que tiene un carácter más defensivo, pero más de contragolpe, y este equipo con Damián yo quiero jugar también. Es un equipo más duro el otro, y contra Brasil tiene que ser duro. Me parece que el mediocampo es muy livianito. Porque es más liviano que el de... En los dos sentidos de la palabra. Livianito cuando hay que salir está bien.
Pero el libretito está cuando hay que marcar y cuando hay que volver. Acá dice que respecto al tema que hablamos antes, un oyente que me parece tiene bastante sustento de lo que dice, la prensa de Brasil dice que los que juegan en equipos chicos de la Premier no son más que jugadores de Palmeiras o Flamengo. Citaron a C. Rafael, por ejemplo. Tiene razón. Es posible. ¿Verdad? Claro. Sí. Ellos están en un nivel, los que juegan en Brasil en los equipos grandes. Y bueno, la gente también es conforme con el tema. Acá dice, Joshua Duarte me genera más que el Albi Rojas, sí. Con la calificación que hizo. 8 milésimas. Milésimas ese gol, Federico, ese es el momento que nosotros siempre vamos a arrepentirnos. El sábado de tarde. Cuando nos dijimos acá, ¿y quién es este muchachito? Rubito, ojos azules, dijimos y pasamos. Le vi de vuelta hoy, ¿sabes qué? Le vi de vuelta hoy a Dua Lipa. Dua Lipa en Kiev está con un vestido negro hermoso. Yo pensé que era de la organización. Sí. Y nosotros siguiendo a Sergio Ramos. Y era tan hermosa, muy así, linda, iluminada, blanca. Había sido terminada su prueba de sonido, que no pudimos ver nosotros. Sí. Y estaba ahí caminando sin guardia, nada. Y yo me arrepiento, hermano, con no la selfie con Dua Lipa. Y acá con Duerchen, después del segundo Super Sábado. Taylor Swift y ella, Federico, olvídate. Taylor Swift. Es hermosa Dua Lipa, pero hermosa, Modelo cantante. Y yo vi la vi de vuelta porque está en Glastonbury, un importante festival de Inglaterra. Y la tuve a 10 metros y no me acerqué a una fotito, hermano. Por más que no me guste musicalmente, pero una hermosura y gran cantante. Celebridad. Y nos fuimos nosotros acá, salimos. El día que Maluque sorteó fue su campera, pues. Y había un chico rubio ahí parecido a Walter, claro. Está con los padres rubios también. Esperando a Dios. Nosotros le dijimos, mira, por este viene acá, lo que es el apoyo de los padres. Sí. Fórmula 1 liga. Creo que fue Cristian. Porque ahora no sirve, ¿no? Cristian fue el único que se sacó la foto con él. Sí, Cristian y Darío le sacaron. Sí. Ahora no sirve. No, ahora ya no. No, ahora ya no. Le ignoramos cuando no era nadie. Ahora ya no da bola. Sí. Parece que abajo no le dejaban pasarlo. Y le contamos que Duerce vino cuando no lo conocía nadie. Sí. O sea, solamente el circuito. Tenía 14, 15 años. Tenía 14 años. Sí. Vino junto a los compañeros polideportivos, sábado. Para el polideportivo sí, vino. Sí. Y estaba ahí tímido. Hoy se está codeando allá en un mundo que ya que estamos. Y hace una transición con lo de la Fórmula 1, porque ellos corren en la misma pista. La misma, ¿no? O sea, es como que en el fútbol sería la reserva. Exactamente, porque corren antes incluso. Claro. Y y ahí está el acompañamiento de Cristian, de Darío, con su programa también polideportivo que siempre le dieron manija y ahora este es el momento de ellos también. Cristian y Darío van a quedar como los buenos y Federico y Andrés van a quedar como los todos. No salimos para nada, acá salimos. Pero por lo menos tenemos dignidad, ¿verdad? Sí. Esa fue la época que estaba llena la mesa, ¿te acordás? Y estábamos todos y yo también estaba en el grupo que salió. Pasamos todo el sentado allá en la zona de producción. Pensábamos que llegó un mitad y que me la prueba en la producción, qué sé yo. Le conté 10 veces a mi señora, yo no sabía que era, yo te juro, Marlí, que pensé que era de la... ¿Está reclamando? Sí, Mopio me dice, porque yo sabía que tú hablas de Dua Lipa, pero yo no la conocía. Y viste que se viste así la de... En ese nivel de partido de voto. Claro. El traje y corbata y las mujeres, por más que estén, ¿sabes qué? Indicando por dónde quiera caminar, no, ahí nadie está vestido con... Pero era prueba de sonido. Claro. Vos sabés que se viralizó. Pero yo no sabía y después la vi y dije, mira, era Dua Lipa. Pero lo peor, Dani, que Sergio Ramos estaba con guardaespaldas. ¿Y usted peleando con él? Nosotros, para seguir a Sergio Ramos, para sacar unas palabras, y ella estaba libre. Y la señora Sergio Ramos era una actriz, pero muy conocida allá en España, y por eso estaban los guardaespaldas todos, una vestimenta así todo de una locura. Para tu consuelo, vos sabés, una vez se viralizó una imagen, no sé si fue en Estados Unidos o en Inglaterra. Pero antes de eso, además, Federico lo cuenta con el hoodie que tiene, con el canguro que tiene, que recuerda la final. Por eso y yo miro lo que es Dua Lipa, o sea, lo que fue ya en esa época, claro, ¿verdad? Pero acá cuando comencé a vivir en la FM, que la pasan mucho, ¿verdad? Es una artista muy popular y que va a actuar ahora para todo el mundo gratis, o sea, una cosa de loco. Y aparte es muy linda. Te decía para tu consuelo, en una ciudad grande, no sé si fue Nueva York o una ciudad de Inglaterra, un transeúnte y Dua Lipa estaba caminando y le pidió una dirección y no se dio cuenta que era ella. ¿Viste? Sí. Es que es una belleza natural muy linda, pues, y así es. Después se viralizó. Muy natural. Esa imagen. Ese tipo que le pidió a Messi que le saque una foto con Machita, ¿no? ¿Verdad? En Nueva York, en la Copa Americana 2016. Flaco, me sacó una foto con el Machita en la esquina. Bueno, señores, el equipo de Paraguay. A fútbol brasileño en general lo que le hizo mal fue la transferencia de Neymar al PSG. Anthony por 100 millones al United, sí, no.
Lo de Auto Coutinho por más de 150. Saludos para Martín Foy. Que Daro se acuerda cuando vino un sábado el rubiecito. Qué locura. Le reclamo Marifa de Porto Marifa, no, tranquilo. Bueno, el partido. Ayer me sorprendió mucho lo de Panamá. Porque Estados Unidos era, o sea, Estados Unidos estaba entre los mejores. Irresponsable, güey. Yo creo que tiene que ver lo de Timothy, güey. Sí, a los 18 minutos. No, y además con una agresión y sacó un comunicado el propio Wea pidiéndole disculpas a su gente, porque es muy probable, o sea, él va a quedar como el villano de Estados Unidos, puede quedar fuera. Sí. Además, tiene toda la pinta ¿con que Uruguay? Y Panamá juega con Bolivia. Un empate no le sirve a Estados Unidos prácticamente. No, porque si Panamá le gana a Bolivia, chau. Sí. Además, sumarle que más allá de lo numérico, todavía no está oficialmente clasificado Uruguay como primero. Para decir que Bielsa, ¿sabes qué? Supongamos que hoy gana Colombia y si empata Paraguay, el escenario va a ser Colombia ya habrá ganado el grupo y hasta puede ponerle todos suplentes contra Brasil. Uruguay no puede hacer todavía eso porque se le puede dar la gran Argentina que recordamos contra Estados Unidos en el 95. Entonces Estados Unidos, yo creo que lo de ayer había gente y decir que en Estados Unidos son muy sensibles con el tema del racismo. Si eran otro país, yo creo que iban a sacar un comunicado de eso que saca la Conmebol, que no tiene mucho, ninguna, eso de los comunicados, ¿verdad? Estamos contra el racismo, no ocurre absolutamente nada, tipo lo de Real Madrid con lo de Vinicius, pero yo creo que lo de ayer tiene que ver lo de Wea, porque si no se explica que Estados Unidos no es lo que no es que no haya ganado. Se terminó perdiendo y complicó su situación. Y nuestro Pulisic tampoco no apareció, no se puso el equipo al hombro. Todos se borraron. Ayer fue un partido de eso que Estados Unidos quedó opacado. Ellos tienen luego una historia con Panamá, tienen diferente, ¿no? ¿En serio? Hace poco sí, Panamá le eliminó en una Copa de Oro también. Claro. Entonces, ayer la bronca de Pulisic cuando reaccionó ante una falta. Notaba que era diferente el ambiente. Nuestro jugador Carrasquillo se fue expulsado tontamente. Sí. Carrasquillo fue el que la figura era. Sí, él le pateó con todo. Ahí a veces le sale el lado amateur también a... Pero era un equipo... Yo dije eso, Dani, porque yo le iba a elegir la figura. Sí. Pero bueno, fue la figura. Y claro, pero con ese responsable lo saqué. Lo tuve que sacar. No le puedo dar la figura. Claro, porque una cosa es que te expulsen por doble amarilla y cuando una situación de juego, pero vos te mandaste igual que Wea. Claro. Te expulsar. Entonces le di a Fajardo, que fue el autor del segundo gol, ¿verdad? Fui más por el gol nomás otra vez. Cosa que yo soñaba con Estados Unidos, Uruguay, Colombia, Paraguay. Argentina le va a tocar México, qué linda partida de Argentina-México. Si le toca a México, Claro, si México le toca. Puede ir con un empate. Hasta ahora Argentina-Ecuador. Va a ser muy loco si México y Estados Unidos quedan fuera. Venezuela contra Canadá. ¿Vos le voy a Chile afuera? Y yo creo que Canadá, me gustaría que le gane Canadá a Chile. Ahí ya pasa el deseo. Claro. Por eso dije, sí. soñaba con ver a estos equipos. Chile jugó como... Oye, te nombré a Paraguay. Paraguay y Colombia. Sí. Los días fuera Brasil, por ejemplo. Si jugó Chile como Argentina en el segundo tiempo, tiene posibilidad de ganar. Canadá, buen equipo. Pero hay que ver cómo Chile tiene... Sí, porque fíjate que hasta con uno más Canadá no se le animó a Perú. Recién, el gol en sí tiene una naturaleza de contragolpe. Sí, por eso. El gol de contragolpe fueron a buscar los 10, como decía Esposati. Sí. Fueron a buscar un lateral ofensivo todos. Y salió y lo tocó, pero la gran mal. Brasil-Croacia fue. Claro, estaba ganando. Claro, decir que ellos se sentían tan superiores que se olvidaron del hombre de menos. Y a ver, ya que estamos hablando después tuvo a Crespo, que así como dejó ante Argentina, muy bien contra Perú. Sí. Es un muy buen arquero y que se había roto un partido antes del Mundial, por eso no disputó en Qatar. Y ojo con ese detalle también, ya que acá se supone que Brasil entra mucho más presionado que Paraguay. En esta Copa América, equipo que sufrió expulsión perdió siempre, ¿verdad? Porque me viene a la cabeza lo de Ecuador. Perú, Ecuador y ahora Estados Unidos. O sea, no es hoy en el fútbol mundial, por eso cuando aquella vez discutíamos con Ariel, hay equipos que hasta te van a decir, yo prefiero que me hagan un gol en contra antes que una roja, y acá habíamos debatido en aquellos famosos clásicos cuando los arqueros de Cerro se hacían echar. En
en pos a defender el arco. Fíjate, o sea, hemos tenido en estos partidos, Ecuador era más que Venezuela, lo echan a Ener y Venezuela le gana. Estados Unidos era más que Panamá, echan al jugador de Estados Unidos. Te estoy hablando de esas expulsiones cuando el partido todavía tiene vida. No es esa expulsión a los 35 del segundo tiempo y bueno, vos decís ya, bueno, vamos a aguantar. O sea, la repercusión es muy grande. Perú, Canadá, Estados Unidos, Panamá, Ecuador, Venezuela. 3 partidos donde le echan al jugador del equipo que era favorito. ¿Y cómo termina? Termina perdiendo ese equipo. Para entender un poco lo que puede significar también el partido de hoy. Por eso ayer cuando uno decía, yo quiero que ya en el minuto 5 le atiendan a Vini, y le dije, no. Si vos no tenés la inmunidad, si vos no tenés la certeza de que el árbitro te va a proteger, porque hemos tenido 3 partidos donde al favorito le echan a un jugador y termina perdiendo, Sí. Terminan perdiendo. Y donde en algún caso no echaban, ¿no? Como De Paul, porque podía ser expulsado la otra vez. Justamente por eso. Sí. Porque puede marcar la historia del partido. Bueno, ya estamos, che, para Paraguay, ante Colombia, Costa Rica hoy. Hay que ver si Costa Rica asume algún riesgo o sale de vuelta a jugar como salió contra Brasil. Si hablamos del trío que tiene Brasil atrás, ofensivamente, no tiene mucho que envidiarle a Colombia-Brasil, digo. Los 4 que tienen, como para que busquen maniatarlo de vuelta al Faro, ¿verdad? Yo no sé si eso también pesó para que Garnero no use la línea de 5, a diferencia de Colombia que tenía un Santos Borré, o si jugaba Borja, o si jugaba Durán. Viste que Brasil no tiene un 9 fijo. No. O sea, el trío es Rafinha, Rodrigo y Vinicius. Para decir, ¿y por qué voy a poblar de zagueros cuando estos capaz van a atacar? Eso también pero no tiene. También le enilgaron, Dani, al técnico de no llevar un 9 de área, que el único que tiene apellido italiano, que entró faltando pocos minutos contra Costa Rica. Entró faltando poco, pero no tiene tampoco un delantero de área. Pero yo creo que igual. El del Arsenal. Pero no. Fíjate que al que no le llevaron y también generó un poco de, no sé si hasta sorpresa, fue Richarlison. O sea, no hay un Richarlison. Pero Richarlison había aclarado que estaba medio deprimido o algo así, ¿verdad? Sí. Hace un tiempo. Sí, dio una nota. Pero eso no fue antes, cuando después del Mundial inclusive pensó en cosas. Sí, lo que pasa es que hasta se habla que lo van a sacar el Tottenham, ¿verdad? Pero Brasil, por eso la diferencia con Colombia, porque las similitudes tienen también extremos rápidos. O sea, en vez de Díaz va a ser Vinicius, del otro lado, en vez de Arias va a ser Rafinha. Pero allí en donde está el 9 pueden variar entre Paquetá y el propio Rodrigo, a diferencia de lo que era Santos Borré. Para también entender. ¿Vos te referías a Martinelli, verdad? ¿Martinelli? Sí, el del Arsenal. Sí, Martinelli. Gabriel Martinelli. Él entró pocos minutos a ocupar el área, en el momento que Brasil tiraba centros. No, ¿verdad? No era Fluminense. No sé, originario de qué club. Pero... Fue el apellido, sí. Ajá. Sí. A ver... Que pasa que Arsenal tiene a 2, Gabriel Magallanes y Martinelli. Sí. 2 jugadores del equipo de Arteta. Vos sabés que, hablando de Gustavo Alfaro, él dentro de todo igual fue cuestionado, hasta salió con un montón de frases de Serray y compañía. Toda la película de Bruce Willis. Muy buena frase, después inclusive. Pero argumentaba él con solidez del por qué jugó como jugó, y principalmente la línea de 3. Porque decía que en el 1-1 Vinicius Junior te mata, decía. Y por eso él le dobló la marca. Yo creo que dentro de todo, teóricamente, va a ser una línea de 3 con Gustavo Velázquez, que es más marcador que otra cosa. Eso sabemos, no creo que se vaya al ataque. La pregunta es, ¿quién le va a ayudar? No, y tu carrilero no tenemos. Y ese es el tema. Y ahí volvemos que va a ser Villasanti. Entonces va Villasanti y Bobadilla se queda con Cuba. Con Cubas. Claro. Cubas. Y ahí tenés que pedirle un sacrificio enorme a Enciso, de vuelta. ¿Y qué haga? Para como hacer hizo Sotelo la otra vez. Sí. Si se juega cada 5 días, tiene 20 años, puede hacerlo bien. Que es lo que, si vos querés mirar desde el compromiso defensivo... No, hizo bien la vez pasada. No, y Muñoz cabecea solo. Y después él comete la falta también. Él estaba le sale fácilmente del área con el otro jugador colombiano. Y después Río le salió fácilmente. En la raya. Ahí tenía a Espinosa también, ¿verdad? En la raya, que era, para mí que era muy fácil de marcar ahí, ¿verdad? Porque tener la raya a 10 centímetros cubrir y se le fue por ahí. Cierto. Y hizo la falta.
Sí, no, fue una falta, falta de canchita, falta de gente que no tiene oficio para la marca. Y es evidente que lo que quiere hacer Garnero es decirte, bueno, nosotros vamos a poblar mejor la media cancha, vamos a tratar de frenar que de Bruno Guimaraes y el resto de los volantes le llegue la pelota con facilidad a Vini, a Rafinha y compañía. Pero la pelota puede llegar fácil, igual si nosotros somos un mediocampo endeble, o sea, no somos un mediocampo de gran contención, de recuperación de pelota constante, ¿verdad? Entonces ahí es el problema. Y no lo vamos a hacer. Y bueno. Es que ese mediocampo luce cuando Colombia ya estaba, no te digo ido, pero Colombia el segundo tiempo, hasta el gol de Enciso, lo jugó mal. Capaz Garnero dice, con ese mediocampo que tiene Brasil, que tiene a Paquetá, Rafinha, Rodrigo y Vini, y solamente le tiene a Guimaraes, que es un volante también ofensivo, y João Gómez. Fue tan mal la práctica con línea de 3 que no lo convenció para nada. No creo que pase por ahí. Porque yo creo que pasa más por eso que habíamos arrancado a decir, porque si le sale bien, hasta va a poder desempolvar y decir, vieron que contra Colombia ustedes nomás vieron un partido malo, y aquella vez, pero por eso yo me quería ir, cuando luce este equipo, este mediocampo, con Damián de tercer volante, que es también, él hace la jugada, él participa de la jugada del gol de Enciso con la asistencia de Sosa, vos veías a un Colombia muy relajado. El mejor ejemplo de eso, llega el descuento de Julio y después como que se despierta Colombia y tiene 2 jugadas muy claras que hasta generó el reto de Fabián Balbuena contra Enciso. Por eso, cuando acá hablábamos de que con Ernesto Caballero también seguía siendo liviano el mediocampo, cualquiera que entre, salvo que vos digas, ¿sabes qué? Voy a cambiar el sistema. No hay un tercer volante de peso. Vos en ese ranking, hasta Richard Sánchez sería el único que vos digas, este tiene más peso a la hora de darle más cobertura, más marca. Si en el desdoble, con Bobadilla, el equipo va a poder salir mejor. Pero la gran pregunta es si hoy Brasil se va a parecer a esa Colombia del inicio del segundo tiempo hasta el gol de Enciso. Porque después del gol de Enciso, salvo la que tiene Matías Rojas, que ya es una jugada de desesperación, no generamos ninguna situación. No estuvieron siempre a raya. Sí, ellos estuvieron más cerca del tercero. Por eso es como que se despertaron, que vamos a jugar. Ya no lo tenían a Lerma, ya había también o sea, salvo Uruguay, todo equipo que se pone 2-0 tiene esa caída, esa licencia entre comillas de irse un poco del partido. Por eso me parece llamativo los pocos cambios o el único cambio que hace Garnero, pero yo creo que esto tiene más que ver que eso que planteaba Ariel. ¿Será que probó esto pero no le gustó? A decir, voy a probar esto también, porque después como que filtraron, fíjate que el programa de ayer, si se decía solamente un cambio, iba a generar una preocupación mayor que la que tuvimos en la dinámica del programa, y decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a jugar con esto, y si me sale mal, voy a decir, no, pero Brasil tiene jugadores de 150 millones de euros, y nosotros no, y si sale bien va a decir, ¿vieron? Ustedes vieron otro partido, yo ya le dije ante Colombia cuando todos me pegaron, que ya me gustó ese equipo, y acá volví a confirmar. Y sobre todo repitió otra vez la misma palabra que utilizó después del partido con Colombia, que fue que fuimos un equipo ordenado. Y él lo que busca seguramente ese orden, pero tampoco... ordenado fue. Sí, pero después tuvo que... Contra Chile, por ejemplo, fue derrumbarse también. Los goles vinieron por otro desorden porque en 3 pases no llegaron. Ordenado fue, pero... se pide otra cosa, ¿verdad? Bueno, está el tema entonces para esta noche, ya saben, que hablamos de lo de Brasil también, Colombia 3 puntos, Brasil, Costa Rica 1 punto, Paraguay 0, así está. Sin importar qué resultado haya en el partido de Colombia-Costa Rica, si Paraguay pierde, queda fuera. O sea, no hay un resultado en Colombia-Costa Rica que te haga decir, y si se produce esto en el partido en Arizona, Paraguay puede llegar con vida a la última fecha, no. Porque uno lo va a sumar sí o sí 4, como mínimo, ¿sí? ¿Verdad? En el caso incluso de empate. Bueno,
12:10. ¿Cómo te va, Edgar González? ¿Todo bien? Bien, Federico, todo bien. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Week con hasta el 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Lavarropas Samsung 8 kilogramos, ahora solo 18 cuotas de 139.000. Acércate a una de las 90 sucursales. Escríbenos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690, 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. 12:11, vamos a ir a Garnero. ¿Y quién más está? Fabián Balbuena. Garnero y Fabián Balbuena. Antes, corazón, que decía Ariel y otro compañero, lo de Gustavo Alfaro. Acá justo me pareció un extracto de lo que fue su conferencia. Citó a un escritor, a Hemingway. Dice, Hemingway decía, el hombre necesita 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Yo tengo 61 y ya aprendí a callar. Somos Costa Rica, humildemente, como decía Serrat, andamos con lo puesto. Pero le aseguro que con lo puesto, yo, Gustavo Alfaro, me siento muy orgulloso. Decía el técnico, qué exigente, ¿quién es tanto lo...? Si yo quiero defender bien, es porque quiero atacar bien. Y para mí, si me dan a elegir, yo quiero defender con calidad, no con cantidad. No es una cuestión de amontonar jugadores. El otro día, de pronto, Vinicius estaba doblado en la marca. ¿Estaba doblado en la marca? No, porque era la manera que hay que marcarlo a Vinicius, porque Vinicius lo dejan 1 contra 1 y nos mata. Ahora después entrar en esas batallas de defensivo, ofensivo, honestamente ya no, a esta altura de mi vida elijo las batallas que quiero dar. Hemingway dijo un día, el hombre necesita 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Yo tengo 61. Entonces ya aprendí a callar. Es muy fácil tirar tiro con escopeta ajena. Yo lo único que les digo, quisiera ver cuántos entrenadores se animan a jugarle al quíntuple campeón del mundo con 8 sub-23. Y obviamente nos gustaría ser Brasil, nos gustaría ser Colombia, nos gustaría ser Argentina, nos gustaría ser Uruguay. Somos Costa Rica, humildemente. Como decía Serrat, andamos con lo opuesto. Pero yo les aseguro que con lo opuesto, yo personalmente, Gustavo Alfaro, yo me siento muy orgulloso. Mira vos, Gustavo Alfaro, che, ¿cómo cambió, Era un técnico más conservador antes. Sí. En cuanto a la dialéctica, ¿verdad? Sí, declaraciones. Sí. Yo creo que hablamos una vez pasó algo. Una vez le llamamos a un dirigente y parece que no atendió y no se dio cuenta. Y estaba en una charla, dijo Gustavo Alfaro. Y le llamamos el mismo día a Gustavo Alfaro, a la noche acá en Cardinal, el primer año parece que fue. Y habló Gustavo Alfaro, estuvo en el interés del Cerro, Carter lo quería traer con toda libertad. Y también Alejandro Domínguez le hizo un intento para la APF. Nunca aceptó Alfaro venir a Paraguay. Claro. Los que yo creo que estará en el ranking con Felipao
De los que más... Y Gareca. Y Gareca. Gareca que estuvo a punto. Vos sabés que hubo... Lo que más se le buscó y Alfaro esa época de dudas en Libertad que vos dijiste, Federico, era la época que vino, por ejemplo, Taylor y compañía, después apareció el zurdo López. Esa era la época que Libertad parecía no encajaba con un técnico. JJ López fue ese. Perdón, JJ López, perdón. El zurdo López se fue al otro. Martino. Bueno, y ahí no parecía que no encajaba un técnico para Libertad y sonaba. Gustavo Alfaro, pero nunca se concretaba. Sí, porque cuando es Alfaro, la época que vos decís había hecho buen trabajo en Quilmes, sí, lo llevó a la Libertadores. Después ya él es el técnico de Pepe Cardoso cuando va a San Lorenzo de Almagro. De hecho lo vino con Pablo Montero. Acá, sí, él hizo la gestión, él lo convenció. Sí. Él lo convenció y él siempre lo veíamos en la Copa América y en los mundiales, comentarista de Red Caracol de Colombia. Él dirigió en Cali, a Cali en Colombia y hizo buena amiga con la prensa. Y era el comentarista que siempre aparecía en los torneos de selecciones hasta que dio el salto en Ecuador, ¿verdad? Siempre dije que Alfaro era el técnico que le llevaría a Cerro a una final de Copa, dice Pelo Comandante, por Alfaro. Y que ahora está en Costa Rica, no sé cómo habrá quedado su juicio con Ecuador. Había ganado él ya. Pero no le pagaron ni una instancia, es más, mirando un poco, haciendo el seguimiento de Ecuador, porque estábamos haciendo los partidos de Ecuador, sí, había muchas quejas hacia Sánchez Vaz, el técnico actual, sí, y todos ya, los hinchas inclusive ya decían, te extrañamos a Alfaro. Exactamente. Sí, te extrañamos a Alfaro de 100. Así era. Sí. Así mismo es. Bueno, Gustavo Alfaro, citábamos eso. Campeón de la Sudamericana con Arsenal de Sarandí. Cierto. Dirigió a Boca. Dirigió a Boca, sí. Y fue creo que algo ganó con Boca también, porque todo lo que dirigió a Boca ganó un título como mínimo. Y en esos duelos con el River de Gallardo que volaba. Él era el padre de Junior Alonso en Boca. Claro. No, y cuando él, yo creo que ya en esa época de Boca, cuando se le reclamaba que era muy defensivo, siendo Boca, ¿verdad? Y no lo dijo así porque, mira, decir así, pero era, o sea, él dialécticamente se rebuscaba para decir, mira si yo juego. Que le endilgaban era que lo ponía Junior como lateral. En un club, en la Bombonera. Y creo que un club grande como Boca. No me estoy acordando el nombre del jugador, pero habrá sido tipo un zaguero y él jugó como volante. Sí. Entonces, mira, fulano jugó de 10, como solemos decir, Delio Toledo fue nuestro 10 contra Brasil acá en la época de Maño y esas cuestiones. Y él decía, no, pero yo me tengo que arreglar, lo dijo elegantemente porque era Boca River Boca, pero acá, al ser Costa Rica Brasil, lo citó a Hemingway, lo citó a Serrat, y bueno, si seguía más, iban a aparecer más personajes, ¿verdad? Martín Fierro y algún... A ver, bueno, Gustavo Alfaro, declaración por partido, y juega contra Colombia. Costa Rica, que en un momento tuvo un técnico totalmente diferente, como la Volve, por ejemplo, ¿verdad? Ofensivo. Como comentarista él fue el que le llevó a la Copa América de Argentina a este joven Campbell. Y la rompió Campbell, de allí pasa al Arsenal. No el de Sarandí, sino el de Inglaterra. Sí, la Volpe lo llevó a Campbell. Llevó un equipo sub-23, llevó Costa Rica. Campbell creo que tenía 17, 18 años. Y realmente jugó muy bien. El que ahora sigue estando en Costa Rica. Ya tiene 30 y pico de años. Pero cómo es la dinámica un poco también de los seleccionadores, ya que citábamos lo de la Volpe, lo de Alfaro. Y bueno, ahora seguramente escuchar a Garnero. Bueno, esto tiene que ver también con las sanciones para todos aquellos que se quejaron del campo de juego. Scaloni mañana no va a dirigir, y la selección tiene una suspensión de un partido y una multa. ¿Por qué? Por haber dicho lo que dijo. Fue el primero que dijo desastre. Qué lamentable. Y bueno, pero sí. No, está bien, no, claro. Pero por criticar a los árbitros en la Copa Libertadores se suponen también. Ley mordaza. Por eso nadie le critica más a los árbitros. Y entonces mañana va a ser otro, ¿va a dirigir quién? ¿Roberto Ayala? Y está Ayala, está Samuel, está Aymar. Está Pablito. Pero... suspendido por un partido y tiene una multa económica de parte de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol. Mira si aplican eso para, por ejemplo, lo que fue el show de, ¿cómo se llamaba el artista? Fercho. Sí. Es lo mismo que diga, fue impecable, la señal fue impecable. Que eso es lo que quieren que se diga. El clásico contra River fue el que le condenó a que dicen dos personas a Alfaro. Había puesto, no sé qué zaguero. No, por eso. Pero Dani, así es. Vos sabés que yo sé que se había, porque escuché en la radio argentina,
donde dijeron que se prohibió hablar de los campos de juego ya. No, yo me imagino, porque... Pero ahora esto llega porque claro, a un jugador no le pueden hacer. Porque claro, ¿te acuerdas que James también... Dibu, James, de nuestro lado no. ¿Qué partido que vimos la Arenilla nosotros? Chile, ahí ya nadie más criticó. Argentina-Chile. No, y ahí ya estaban avisados. No, yo me imagino que el propio Tapia le habrá dicho, si Tapia es mano derecha de Alejandro. Sí. Se llevan de mil amores ahí, Messi, tu papá, todo eso, ¿verdad? Y le habrá dicho, yo entiendo que para la organización es muy incómodo lo que se declara, pero vos tenés que mejorar ante la crítica, no callar la crítica. O sea, que van a decir, repito, porque Conmebol demasiado quiere hacer en Estados Unidos, ¿verdad? Los estadounidenses no le dan mucha pelota a lo que es la Copa América. Para el universo NFL, la Copa América es un evento más nomás. Y eso notas, las canchas son más pequeñas. Fíjate en los corners. En los corners ahí medio no tienen los espacios para patear. Una cancha que tenía una media luna hacia la chica. ¿Te acuerdas de este postre? Y sabemos, que se borró, ¿verdad? Bueno, se trató de borrar. Y el tema del regadío, o sea, no hay regadío automático, todo se entiende, ¿verdad? Claro, y ha de ser incómodo porque es como que, espera, yo demasiado quiero irme a tu casa a celebrar la fiesta porque vos tenés una mejor parrilla, vos tenés más silla, vos tenés más mesa. Yo entiendo todo eso. Pero si haciendo la fiesta, y digo, che, pero tu parrilla necesita que... yo pensé que era, no sé, para decirlo, acero inoxidable y había sido que es medio... Si yo ya no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque la próxima vez, pues qué cara dura oso. Andate entonces hacerlo allá. Pero... Y bueno, multa económica y un partido de suspensión. El tema es cuando la crítica tiene fundamento. ¿Cómo va a callar una crítica? Ahora sí, hay una corriente de inventar cosas, de querer dejar mal parada alguna institución. Bueno, perfecto, pero acá... ¿Sabes que en la Copa así también, Ariel? En la Copa Libertadores. Claro que es así, todos ya se cuidan. El que habla del árbitro... fuera. Y eso es una dictadura. Que no se pueda expresar. Pero claro, no... Yo lo que, siguiendo un poco tu línea, yo entendería si, por ejemplo, Scaloni hubiera dicho, fue un desastre el campo de juego, porque se nota que ya no quieren que Argentina siga ganando cosas. ¿Se entiende? O sea, vos estás... Acá habla por la salida tardía, dice Wilson. No, si es por eso. Eso denunció, ¿quién denunció? El técnico de Canadá. El técnico de Canadá, ahí sí. Pero lo del campo de juego existe. No, claro. Lo dijeron. Yo me imagino, mal campo del juego. yo me imagino que inclusive a los periodistas le van a decir, che, ya paren con esa pregunta, ¿verdad? Pero voy nomás a... Sí, porque la otra vez veíamos a Arenilla debajo de Argentina-Chile. Sí. Y ni Gareca ni Scaloni ya hablaron de la Arenilla. Y capaz ya no hubo preguntas. Porque famoso cuando hay... ahí el encargado dice, muchachos, de esto. Cierto. Nadie preguntó sobre eso. Entonces, desde ese... Yo entiendo esa dinámica. Ahora, si vos me decís que por eso es más comprensible... Está bien. E igual suelen ser multas por entradas tardías, no sanción de partido, ¿no? Claro, pero yo entendería lo que dice Ariel. Una cosa es criticar el hecho y yo estaría a favor de una sanción. Por ejemplo, cuando vos decís, y acá el campo de juego nos perjudicó porque se nota que no quieren que seamos campeones. Por eso le sancionaron a Messi en la Copa América de Brasil, ¿se acuerdan? Porque daban a entender, bueno, quieren que gane Brasil. Que hay una persecución y que hay que bajarlo. Ahí está bien, porque vos no es que te estás limitando a criticar el hecho. Vos estás diciendo que ese hecho criticable se da porque hay una intención. Pero acá, si vos decís, hace 7 meses sabían que íbamos a jugar acá y la cancha no fue buena. Esa fue dura. Hace 7 meses sabíamos que jugábamos acá y hace 2 días están... Esa fue la más dura quizá, porque lo de desastre queda, pero esa fue ya muy... bueno, el Scaloni no dirige Argentina con equipo suplente, pero como dijo Zambrano, sus suplentes son Di María, Lautaro y Garnacho, van en la ofensiva. Garnacho, mira. Sí, va a debutar en un partido por los puntos. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿Qué pasa? Estoy pensando así, hace un gol Garnacho, ¿no? Va a festejar frente a Messi. Espectacular. Messi descansa. Pero Messi ni al banco, me imagino. No. O sea, va a estar. ¿Va a estar? No, pero no va a jugar ni un minuto. No, ya sé, pero va a estar ahí en el... Y va a estar seguramente como... Un poco más arriba, pero va a estar ahí. 63.000 entradas, todas vendidas ya la entrada para el sábado. Y yo te iba a decir, ¿será que van a ir los hinchas sabiendo que no va a jugar Messi? Y yo le decía la otra vez cuando supimos la lesión junto a Pablo,
justo en Miami, que es la ciudad que adoptó a Messi. Sí. Él tiene trato con la alcaldía, todo por mediante becas, hay claro. Hay justo ahí donde están todas las entradas vendidas, no va a jugar. Tenemos algo de la OEA urgente, dice. Hay elección. Diego Moreno fue elegido en este caso como nuevo integrante de la Corte de Derechos Humanos. Hagamos un poco el audio. ¿Vos tenés, Ovalito? Bueno, tenemos a Diego Moreno Rodríguez Alcalá electo como integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ya el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta que es la primera vez que un paraguayo estará ocupando este lugar. Así lo resalta la Cancillería Nacional. Es la primera vez que un jurista de Paraguay ocupa un lugar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que decir que nuestro país sí estuvo representado ya en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con Rosa María Ortiz, experta en derechos de la niñez. Diego Moreno Rodríguez Alcalá, vamos a ir repasando enseguida su currículum. Escuchamos al canciller. Carlos Rodríguez Mejía, de Colombia, y Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Gracias, Ovalito. Diego Moreno era delegado guaraníes, Al mismo, sí, varias veces hablamos con él yo aquí. Que era como Sí, habíamos hablado con él en varias oportunidades. Bueno, integrante de la Corte de Derechos Humanos. Bien. Vamos con Edgar, seguimos con el fútbol. ¿Falta lo Garnero? ¿Sí? ¿Qué pasa, Ariel? Nos faltaba la rueda de prensa, digo. Vamos con Edgar, seguimos con Garnero. Vamos a escucharlo a Garnero, pero primero Edgar. Últimos días para ganar una camioneta 0 kilómetro. Estamos en la recta final de la campaña de Mamá y Papá del Shopping Mariano. Cada compra que realices genera cupones para ganar una camioneta Jetour Dashing 0 kilómetro. No te quedes fuera. Vení al Shopping Mariano, donde todo pasa. Asegura el éxito de tu parrillada con los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan, chorizo con queso, Viena, botifarra, parrillero y más. Vení a nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana, tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994-474745 y escribinos al 0986-519-505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. El rival es un rival que hay que ser muy cuidadoso, un equipo que tiene futbolistas de altísimo nivel. Tenemos que tener el mismo orden que tuvimos el partido anterior, pero también tenemos que buscar ser un poco más agresivo, cosa que nos faltó quizá en parte del primer tiempo. En el segundo lo corregimos y pudimos generar situaciones, así que vamos a plantear un partido lo más ordenado posible, pero siempre pensando en poder agredir al rival. Bueno, la verdad que el tema de la capitanía es un detalle que no cambia nada. Creo que dentro del grupo tenemos muchos capitanes. El portar un brazalete no cambia nada. Nosotros cuando entramos dentro de la cancha entramos para tratar de hacer de la mejor forma nuestro trabajo.
Y el hecho de que contaste ese detalle con Julio pasa siempre en todos los partidos, muchas veces por ahí no se ve y tanto yo como muchos de mis compañeros siempre hacemos eso porque tratamos de que le vaya bien al equipo. Yo sé que es fácil preguntar, más difícil contestar. Con un jugador como Vinicius, que os toca mañana, ¿cómo se defiende o al menos qué hay que hacer para ponerle más incómodo para ambos? Gracias. No, obviamente que Brasil tiene muchas individualidades muy peligrosas. Nosotros en un esquema en conjunto vamos a tratar de reducirle los espacios, que no tenga la posibilidad de poder desplegar todo su juego y obviamente poder hacer transiciones rápidas para que nuestros futbolistas tengan la agresividad que necesitamos para generar situaciones y obviamente concretar un gol. No, la verdad que todas las selecciones hoy en día tienen jugadores desequilibrantes. Bueno, como es obvio, Brasil tiene mucha cualidad ahí adelante y la única forma, creo que siendo solidario en la marca, tratando de no darle espacio y tratar de contrarrestar eso con mucha marcación. Rescatabas recién de vuelta el orden que se tuvo ante Colombia, pero decías que hace falta ser más agresivos. ¿Eso implica que podrían verse dos carrileros con faceta más ofensiva? Atendiendo, la vez pasada jugó Velázquez, que es más central por derecha, ahora podrían ser dos que se suelten permanentemente al ataque. Eso uno. Y lo segundo, el otro día quedaste debiendo la respuesta de Mourinho, porque no lo querías confirmar. Coronel hizo toda la parte previa, parecía tener la confianza, y a la hora de la verdad en la competencia Mourinho, ¿a qué se debió ese cambio en el arco? Empiezo por la segunda. No, bueno, lo vimos ya a Rodrigo, nosotros los conocemos muy bien, sabíamos que lo que nosotros le podíamos llegar a pedir lo iba a hacer, queríamos lograr en Carlos una mayor seguridad, más tranquilidad y por decisiones técnicas preferimos que lo haga Rodrigo, nada más y nada menos que eso. ¿Y la primera cuál era? ¿Sobre los carrileros más ofensivos para mañana? No, nosotros, vos fíjate que de la misma manera nos costó quizá un tanto en el primer tiempo, pero no modificando en el segundo tiempo fuimos mucho más agresivos, llegamos, tuvimos varias situaciones, nos está faltando más tranquilidad en el último toque, en ese tipo de situaciones que obviamente se consiguen con el juego, con efectividad. En cuanto logremos tener esa efectividad en los futbolistas que nosotros tenemos, nos van a dar seguridad, confianza, el resultado que todos buscamos. Conoces muy bien el fútbol brasileño y a Brasil necesitas ganar mañana, así como Paraguay, para tener chances de estar en primero del grupo. ¿Cómo ves esta urgencia de la victoria para Brasil mañana? No, la verdad que nosotros estamos pensando solamente en nosotros. Sabemos que Brasil, así como Colombia, como muchas de las selecciones de Sudamérica, son bastante complicadas. Bueno, nosotros trataremos de hacer un buen trabajo con orden, tratando de con los jugadores que tenemos de medio para adelante encontrar el espacio y crear situaciones como que nos puedan llevar a la victoria. Me permita, Balbena, perguntar em português, já que você fala também português, né? O fato de ter jogado no Brasil, a gente pode dizer que você conhece muito bem, né? Qual é o pensamento, enfim, o jeito do jogador brasileiro atuar. Isso pode ser uma vantagem também, se bem que também é verdade, né? Muitos paraguaios jogam ou jogaram no Brasil, né? Nós brasileiros conhecemos muito bem a capacidade do jogador paraguaio. O que eu quero perguntar diretamente é um jogo que não tem nada a esconder, quer dizer, os paraguaios sabem tudo do Brasil e os brasileiros sabem tudo da seleção do Paraguai? Bueno, la verdad que hoy en día en el fútbol de élite todos nos conocemos. Creo que tanto como nosotros conocemos bien a Brasil, Brasil también conoce bien a Paraguay. Y el hecho de que haya jugado varios años en Brasil tal vez ayuda un poco por el tema del idioma, pero creo que la mayoría de los jugadores de la selección de Brasil juegan fuera. Y bueno, eso es un detalle que por ahí queda al margen. Dentro de la cancha es 11 contra 11 y bueno, a pesar de todas las calidades o cualidades que tengan la selección de Brasil, nosotros trataremos de contrarrestar con todas las armas que tenemos. Mencionabas que te quedabas con sensaciones positivas, sobre todo luego del segundo tiempo, donde terminaste realizando dos cambios, sacando a Miguel Almirón y sacando a Ernesto Caballero.
¿Esas sensaciones pueden terminar siendo determinantes a la hora de armar el equipo para mañana? Y luego la consulta para Fabián. No, las sensaciones no fue solo del segundo tiempo. Yo creo que en el primer tiempo jugamos con un rival que lamentablemente que tienen una posibilidad de juego muy grande. No hubo grandes diferencias, sí, en la efectividad en dos pelotas puntuales, pero el equipo no sufrió. No pudimos generar algún que otro ataque más positivo para nosotros. Siempre nos pasó algo. Y es lo que tenemos que apuntar, de tener más seguridad, más tranquilidad a la hora de terminar la jugada. Sabemos que este tipo de juegos quizás no tengas tantas, entonces tenemos que estar muy preparados para poder abrir el juego, para poder manejarlo nosotros. Eso sería lo ideal. Y para Fabián, sabemos que también vienen trabajando con línea de 3 o línea de 5, ya es una cuestión de gustos cómo titularlo. ¿Cómo particularmente ves el trabajo defensivo y si eso puede ayudar justamente a cerrar más espacios contra delanteros que, como Rodrigo, Vinicius, que buscan eso, encontrar espacios donde prácticamente no hay? Bueno, la verdad que todos, creo que tanto yo como mi compañero en defensa no tenemos problemas, sea cual sea la formación. Obviamente jugando con una línea de 3 o línea de 5 te quita jugadores en el medio o adelante y eso tiene su contra, pero eso va a depender del entrenador. Nosotros vamos a tratar de hacerlo mejor, sea cual sea la formación, y obviamente con el objetivo primordial que es obtener una victoria. Primero preguntarte cómo está Alderete, porque la vez pasada cuando salió del vestuario en la zona mixta lo vi con alguna dificultad. No sé si está 100% recuperado, si está ok. Sí, la verdad que bueno, al término del juego hubo varios muchachos que terminaron con alguna que otro inconveniente, pero por suerte tengo a todo el plantel disponible. Y a Fabián, yo sé que estamos en modo Copa América, pero sí está confirmado que vas a los Juegos Olímpicos porque saltó tu nombre, y preguntarte también qué cambia para vos tácticamente jugar con un central al lado o jugar con una línea de 3, ¿en qué cambia el funcionamiento o en qué modifica? Bueno, con respecto a lo primero, hoy estoy 100% enfocado en lo que es la Copa América. Y lo segundo, obviamente como defensor uno se siente más seguro cuando tiene más compañeros al lado, pero eso no varía mucho, dependiendo sea cual sea la formación. Nosotros estamos acostumbrados a jugar más de línea de 4 como defensor, digo, ya sea en los clubes o en la selección. Pero eso es un detalle que no cambia en nada, porque obviamente el objetivo primordial es que al equipo le vaya bien y vamos a depender de lo que decía el profe. Quería preguntarle, obviamente un partido enfrentando a Brasil en la Copa América, es un partido que todo el mundo lo va a ver, y eso seguramente es un partido que para los jugadores también es un partido distinto de jugarse, ¿no? Mentalmente. Si también, aparte de lo que han entrenado, táctica y lo que han podido ver de videos, y también ha habido algún tipo de trabajo también mental pensando en ese partido tan importante, que es un partido distinto siempre cuando se enfrenta a una selección como Brasil. Sí, es un partido distinto obviamente, pero nosotros lo tomamos con la urgencia que tenemos y con la necesidad de obtener un triunfo. Sabemos que vamos a enfrentar un rival muy duro, muy difícil, que tiene futbolistas de primer nivel. Pero bueno, vamos a tener que hacer nuestro trabajo de la mejor manera, estar al máximo de nuestras posibilidades para obtener el resultado que vamos a ir a buscar, que necesitamos ganar. En ese aspecto, entendiendo que también es un proceso, digamos, similar el de usted, profesor Daniel Garnero, el de Brasil con Dorival Junior, uno nuevo, entre comillas, con pocos partidos, ¿qué significaría en este caso para Paraguay? Una victoria mañana ante Brasil los pondría a ellos contra la lona, y a ustedes obviamente con amplias posibilidades de acceder a la siguiente fase, y tal vez a ellos sumergirlos en una racha negativa. ¿Qué significaría eso también para Paraguay de cara a este proceso, Fabián, y dar tal vez un golpe en la mesa? Muchas gracias y éxito. Bueno, muchas gracias. Toda victoria obviamente trae mucha confianza, tranquilidad, y más todavía si en esta clase de partido, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos apuntando, eso es lo que estamos trabajando, y eso es lo que esperamos hacer en el día del partido. Sabemos que Brasil tiene muchos jugadores de mucha calidad, eso lo respetamos, pero también nosotros sabemos que tenemos calidad también, tenemos buenos jugadores que
están pasando por un buen momento en los clubes, y eso es lo que queremos tratar de llevarlo también a la selección, y bueno, ojalá que se pueda dar en este partido. Ya que vale la repregunta, perdón, profe, acá. A la derecha la vez pasada lo pusiste a Almirón en caso de que Miguel no juegue. Ahí lo sentís más cómodo. A Ramón lo sentís más cómodo. A Julio, ¿quién se perfila mejor, ya que los dos habitualmente juegan por izquierda, o Julio a veces detrás del 9? ¿A quién lo tenés más en ese sector? No, hoy la verdad que vamos a dar el equipo a los muchachos, y ahí vamos a definir. Hay varias alternativas en ese lugar, pero confío plenamente en que nosotros mejoremos desde lo individual, desde lo colectivo. Hicimos un buen partido el partido pasado, no nos alcanza porque vemos que el resultado, que es lo más importante, no lo podemos lograr, pero vamos a insistir haciendo algunas modificaciones seguramente para poder obtener el resultado que nos vendría muy bien y nos daría mucha más tranquilidad, obviamente, a nuestros futbolistas. Con esta ansiedad que estamos teniendo, no estamos quizá decidiendo de la mejor manera, y un triunfo, un gol de cualquiera de los futbolistas que nombraste va a generar mucha seguridad y mucha confianza, que es lo que estamos necesitando. Pregunta para ambos justamente sobre eso que mencionaba recién usted, Daniel. El efecto adverso que genera eso en lo mental. Por ejemplo, el otro día mete el primero Colombia, jugadores cabizbajos, en el segundo parecía que se desmoronaba todo. Pesa mucho eso, por ejemplo, el factor del nivel de competitividad, que por ejemplo en los últimos tiempos no ganamos esta clase de partidos ante Colombia, ante Brasil, rivales que en teoría están en un nivel superior. Eso trabaja en la mente, y por ejemplo un golpe es durísimo cuando recibimos un gol, como pasó la vez pasada. Sí, sí nos pasaba. Yo no lo vi el otro día. Yo no lo vi. Estábamos jugando un partido de mucha paridad. No hubo prácticamente situación de gol, y los acercamientos fueron más nuestros que de Colombia hasta antes del gol. Obviamente que un gol a veces te golpea, pero el equipo no se desmoronó, al contrario, seguimos compitiendo. Vino ese segundo gol, que ahí sí podría haber sido un golpe anímico adverso. Ir 2-0 con una Colombia como está Colombia hoy, entre tiempo, podía haber sido el inicio de algo muy complicado, y el equipo anímicamente reaccionó, fue a buscar, se paró más adelante, asumiendo los riesgos que tenés cuando tenés jugadores como Luis Díaz con espacio, y el equipo lo hizo bien, interrumpió mucho más circuito de juego del rival, generó más situaciones. Yo creo que de lo anímico, obviamente, después terminás el juego y no ganás, termina siendo un golpe, pero noté reacciones positivas y que el equipo compitió y fue agresivo y fue a buscarlo en momentos difíciles. No, repetir lo que dijo el profe, ¿verdad? Obviamente todo, cuando recibí un gol, y más todavía de la forma que estábamos jugando hasta ese momento, golpea un poco, pero ni en ese primer gol ni en el segundo gol yo no vi ninguno tanto yo como mis compañeros, estar de cabizbajo. Además, queríamos intentar algo más, por ahí nos desordenamos poco, sí, pero era con la intención de querer hacer algo más como para poder ir al descuento en ese momento. Pero obviamente, como el profe dijo, y creo que todos estamos de acuerdo en eso, se vio una actitud más de ir más arriba, tratar de presionar, de crear más espacio, cosa que lo hicimos bien en ese segundo tiempo. Você tem aqui, né, uma relação com o Brasil muito profunda. Me recordo que até mesmo as bandas, né, brasileiras era algo que sempre te chamou a atenção. Viveu por anos Corinthians, Brasil. E tem aqui também, até o ano passado estava no Corinthians, né, vivia intensamente o Corinthians. E tem um companheiro seu, o Juan Romero, que né, ainda vive esse mundo, ainda vive o Corinthians intensamente. Eu queria saber se vocês conversam sobre a crise que hoje enfrenta o clube, até por ser algo tão recente, né, na sua vida, e algo que você por anos vivenciou. Você e o Romero conversam sobre o Corinthians, a crise, né, que está lá no Brasil hoje, também chega aqui na Copa América? No, la verdad que con Ángel siempre hablamos de cómo está el club, también tengo muchos amigos ahí, siempre hablo con ellos también, siempre estoy acompañando los partidos, además ayer estaba mirando también, bueno, uno obviamente sabiendo lo que se vive allá adentro, sé que no ha de ser fácil la situación, pero con los jugadores que hay, con el entrenador que está ahí, la verdad, a pesar del momento que están ahora, yo creo que van a poder salir de eso, jugadores hay, entonces
creo que en cuestión de tiempo van a poder volver a levantar cabeza. De nuevo por aquí la consulta para el profe Daniel. Vimos a un Julio Enciso en primera instancia, como mencionó, en zona mixta, liberado, particularmente por haber llegado a ese primer gol. Justamente le consultábamos en la conferencia previa sobre eso. Pero también, a título personal, lo vi ejerciendo liderazgo futbolístico. ¿Le parece que particularmente él puede ejercer dicho liderazgo recostado por izquierda o de por ahí tener un poco más de libertad de movimiento por dentro, sobre todo ante una selección brasileña que va a dejar muchos espacios? ¿Podría ser una manera de que tenga mayor libertad de creación Julio mañana? Julio es en la zona donde mejor se siente, tiene la posibilidad de jugar en distintos lugares. En Brighton mucho tiempo o algunos partidos jugó por izquierda, pero obviamente se siente mucho más cómodo suelto, así que puede llegar a ser una alternativa. Es una pregunta para los dos. Me gustaría saber cómo están trabajando en estas condiciones de calor, si les está modificando mucho el plan que tenían inicialmente y también si resulta complicado después adaptarse a otras condiciones diferentes en las canchas. ¿Cómo lo están manejando? ¿Cómo les está afectando? Gracias. Sí, la verdad que tuvimos que modificar. Sinceramente, el calor en los entrenamientos es muy agobiante, el sol es muy intenso. Hay mucha diferencia en el sol y en la sombra. Se va el sol muy tarde, 8 menos cuarto. Pero bueno, modificamos porque era necesario. Los futbolistas vienen de competir, necesitamos que se recuperen y exigirlos a estas temperaturas no ayudamos en esa recuperación. Así que sí tuvimos que modificar varias cosas respecto del clima. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Descubre la tranquilidad de proteger a tu familia con EPEN Medicina Prepaga. Consultas, emergencias, análisis y más. Tu salud es nuestra prioridad. Contáctanos hoy al 021-237-1300 o al 0992-80-9000. Descubre la tranquilidad de proteger a tu familia con EPEN Medicina Prepaga. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Línea de especias para condimentar tus platos, un té para después del almuerzo, almidón para el meyú, chipitas crocantes para acompañar con el tradicional cocido Don Fernando, maíz pororó para disfrutar de una peli con la familia. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya, 25 años con sabor y confianza. Los viernes en Farmacias Catedral. Todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center. En Farmacias Catedral, descuentos hasta el 50% con todos los medios de pago. Hacé tu pedido al 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y página web farmaciacatedral.com.py. Además, hoy tenés 30% de descuento directo en caja con tus tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Lavandina Base, su poderosa acción desinfectante elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos. Mantener limpio y desinfectado las diferentes superficies y rincones de tu hogar. Lavandina Base, la marca número 1 en Paraguay, con el sello de garantía de la Capaclor. Encontrá las ofertas en Motostaiga visitando tu sucursal de Inverfin más cercana o siguiendo @Inverfin y dale potencia a tu corazón paraguayo para llegar hasta donde querés llegar. Conoce la totalmente nueva Ford Territory, potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Tapero Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook, Energy Gas. Instagram, Energy Gas-.
PY. Junio es el mes de papá y en Sueño Lar seleccionamos los mejores regalos para él, con 45% de descuento y en hasta 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación propia. Contáctanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py o tu tienda de Sueño Lar más cercana. Sueño Lar, sentí tus sueños. Hoy viernes de grandes descuentos en Farma Oliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farma Oliva. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Bueno, permítame un saludo a Anto Galeano, ganadora de el Panamericano de Taekwondo que se hace en el SND, la hija de nuestro amigo Matías Lescano. Así que Anto, la niña, muchas felicidades, a festejar. Primer lugar en formas, en Taekwondo, me dice Matías Lescano, papá orgulloso, me imagino. Un gran saludo para vos, Mati, y para Anto, tu hija. Bueno, seguimos con el tema de... Veo que, a lo que vos decías, lo de Scaloni, veo que también en Chile informan que Gareca, por la misma razón, por el retorno tardío, multa y suspensión de un partido. Si es por el tema del retorno, me parece súper comprensible. ¿Sabes por qué? Porque, y no voy a la chicana que dio a entender... Chile... Y el último partido contra Argentina. Porque el que se dejó a Argentina fue Canadá, ¿verdad? Claro, y es más, Jesse March dijo que ellos se tardaron porque estaban viendo movimientos del primer tiempo del partido y que por eso en el segundo tiempo Argentina supo cómo contrarrestar la presión de Canadá. Ajá. Entonces, pero más allá de esas disputas deportivas, eso sí está bien porque hay un horario que cumplir, hay un satélite y todo eso. No el hecho de quejarte del césped, pero sí, la razón es, mira, el partido debió arrancar a las 21:07 y porque volvieron tarde, arrancó 3, 4, 5 minutos más tarde. Son detalles que se tienen en cuenta para entender. Mira que ahora ni siquiera están arrancando a veces los partidos puntualmente, Dani. No, vos hay un margen siempre. 2 o 3 minutos, eso. Yo no es que está me tocó muy... llamar a un partido que superó. No, pero el arranque o el segundo tiempo. Porque el arranque mismo a mí me tocó ya uno que pasó 3 minutos. ¿Cuál fue el primer? El arranque fue, ¿verdad? Sí, porque uno puede decir, buscan el 21:06, 20:06, una cosa así, pero no, empieza 20:02, 20:03. O sea que dan ese tiempo. Pero convengamos que ningún equipo va a ser sancionado o ningún técnico para el arranque, porque allá hay un protocolo del tema de los himnos, pero acá es por el tema del segundo tiempo, cuando la charla técnica se alarga y lo que dijo el técnico March, que directamente dijo, ellos estaban viendo el partido del primer tiempo, por eso se demoraron para el retorno. Y es cierto, vos sabés que en los 2 partidos, porque nos tocó hacer los 2 partidos en la Argentina siempre retornaba muy tarde. Entonces yo no sé si lo de Scaloni es acumulación o es ante la primera y va a haber otra sanción, y si lo de Gareca también es acumulación, porque yo no vi ese tramo del Chile-Perú para entender que haya habido demora. Pero sí, los 2 partidos de Argentina yo veía que Messi y compañía volvían mucho después de que los rivales, tanto primero Canadá como después Chile, habían estado en modo ya para arrancar. Bueno, va a estar lindo. Mejoró la segunda fecha de la Copa América con respecto a la primera, ¿verdad? En los partidos. La primera fue medio fría, ¿eh? Chile-Argentina, buen partido. México-Venezuela, el partido. Ecuador-Jamaica también fue lindo partido. Sí. Yo creo que también el factor Paraguay, el Venezuela-México también. Nosotros no nos fue. Ese fue el mejor. México-Venezuela fue muy lindo partido también. Y ayer, por lo que se jugaban los equipos, ¿verdad? Estados Unidos-Panamá también. Yo creo que el factor roja también le da ese condimento de emoción. Que se abran los partidos. Claro, porque además el que sufre la roja, el que se suponía iba a ganar, y como que le envalentonó al otro. Lo de Panamá, lo de
lo de Perú, lo que ocurrió en la primera fecha, pero sí. ¿Sabes por qué me quedé pensando? Porque en la Eurocopa fue a la inversa. ¿Te acuerdas que en la primera fecha se dieron muy buenos partidos y después se fue deteriorando y ya, bueno, lo que se vio en esa definición que acá observábamos entre Rumania y Eslovaquia? Pero sí, esperando los dos partidos de hoy, donde se cierra la segunda fecha, creo que hemos tenido mejores partidos en la segunda que en la primera. Sí, la primera, el grupo de Uruguay y Estados Unidos fue muy... Los dos partidos liquidados. Estamos con Renato Corsi, representante de Héctor David Martínez. Renato, ¿qué tal? Buen día, ABC aquí, Paraguay, Cardinales, saluda a Federico, ¿cómo le va? Hola Federico, buenas tardes, un gusto. Renato, ¿qué posibilidad? Sabemos que hubo un sondeo, ya se había preguntado hace 6 meses de Cerro Porteño por tratar de tener a Héctor David Martínez. Sí, mira, cuando estábamos en México, lo llamó la gente, a mi socio, no a mí, lo llamó, cuando estábamos ahí, que le habían dicho este problema de Pumas, cuando terminamos ahí, que le dijeron que, bueno, que David tomó la determinación de no firmar, nos llamó la gente, a mí no, a mi socio lo llamó la gente de Cerro Porteño. Sí, a David le interesaría ir a Cerro. David en ese momento estaba bajoneado por lo que había pasado y no era momento para tomar una determinación. Él lo tiene muy en cuenta porque es un club grande, está jugando la Sudamericana y bueno, va a tener minutos, que es lo que necesita, y va a estar cerca de volver a la selección de Paraguay, que es lo que más quiere él, ¿no? Renato, ¿y River cómo está como para cederlo? Sí, acá lo de Puma se hacía con un préstamo con cargo y con una opción de compra. ¿Y qué fue lo que pasó al final con Pumas? ¿Dónde estuvo la diferencia? No, mira, la diferencia en lo económico. Después inventaron una lesión de un tobillo, cualquier cosa, la verdad que después lo hice hablar con los médicos de River y el médico de River le decía, pero él no tuvo ninguna lesión en el tobillo, es imposible, yo te mando todos los estudios de David, el GPS que hizo él, que jugó hasta el último partido en River. Bueno, y después nos quisieron bajar rarísimo, yo la verdad nunca lo vi en mi vida, le quisieron bajar en lo económico del jugador, con River no hubo problema, nada, con el jugador. Entonces el jugador tomó la determinación de que con ese sueldo, con eso lo económico de él no firmaba ahí. Quiere decir que Pumas argumentó una situación médica que ustedes podían comprobar que no existe. No existe porque yo llegué acá, hace 2 días que llegamos, se lo he mostrado a los mejores médicos de acá, y que dice que ahí en ese tobillo no hay nada. Aparte él nunca se lesionó, tuvo un esguince de tobillo el año pasado y el donde se había lesionado, que tuvo más tiempo, fue que tuvo una tendinitis, el tendón rotuliano que no se podía curar, 3 meses parado. Eso fue la lesión que tuvo más grave, que no fue ligamento roto ni nada de eso. Que por eso, Garnero no lo llevó a la selección, estuvo en la prelista. Ahora cuando de la Copa América, bueno, claro, al no jugar no entiendo que no lo haya citado, ¿no? A esta altura, Héctor David Martínez está cerquita de Cerro. No, todavía no, porque lo único que hablamos, mi socio cuando habló le dijo que si David estaba interesado, pero bueno, David no lo descarta para nada. ¿Sería un préstamo también, así como iban a hacer la operación con Pumas? Sí, porque River pide eso, pide un préstamo con cargo y una opción de compra, ¿no? Un préstamo y una opción de compra, sí, que sería lo lógico. David, bueno, él está para... Él jugó contra Temperley hace poco, aquel partido de la Copa Argentina, digo, sí, viene a Cerro, sí. Que está haciendo los trabajos en España, pretemporada, ya podría jugar a Sudamericana el campeonato. Sí, por supuesto. ¿Y
¿Qué falta para que se dé ya la respuesta? ¿Él manejaría otra propuesta? Al otro día iba a entrenar. Firmábamos y ya entrenaba al otro día. El campeonato empezaba el 7 de julio en México. Ajá. ¿Y qué falta para responderle a Cerro Porteño o se maneja también otras posibilidades para el futbolista? No, ahí están apareciendo otras cosas. Uno el Inter de Miami. Otra vez está apareciendo porque apareció en diciembre, pero River no lo dejó ir. Como apareció el Cruzeiro. Bueno, Libertad también me ha llamado, el presidente a mí. Pero River no lo dejó ir. Lo de Libertad ahora. El técnico de River le dijo que se quede en River. Por eso River desechaba las ofertas, ¿no? El llamado de Libertad y de Inter de Miami es de ahora. No, ahora Libertad no. El que está llamando a River es el Inter de Miami. No, lo de Libertad supimos, en algún momento Cerro también. Pero con el Inter Federico es difícil que Cerro compita. Hace 2 días llamó la gente de Cerro, ¿eh? Hace 2 días la gente de Cerro. No, porque acá había pedido, Renato había pedido Francisco Arce cuando era técnico de Cerro, él es jugador. Él había declarado que también en diciembre habían buscado a Martínez, que estaba complicado. Hace 2 días entonces la gente de Cerro Porteño, o sea, ahora sí puede ser factible que River le dé el permiso. Sí, no, River le da permiso, porque aparte David quiere jugar. Claro. Es lo que necesita jugar para jugar, tener minutos y volver a la selección, ¿no? Y dejó muy buena imagen acá en la selección. Hubo un partido con Venezuela que me acuerdo tuvo una conferencia de prensa muy emotiva, había tenido, y la gente lo quiere. Lamentablemente después de la lesión y perdió el puesto en River, estuvo parado bastante tiempo, ¿verdad? Eso conspiró bastante. Claro, mirá, te cuento una anécdota. Cuando me llamó el Tata Martino en diciembre, que lo quería, me dice, Renato, ¿por qué no juega? Entonces el Tata lo llamó a Garnero y le preguntó, ¿por qué no lo citaste a David Martínez? Y le dijo que yo estoy de acuerdo, ¿no? Le dijo, si no está jugando. Claro, porque acá jugó Garnero como... Martino. Pero bueno, Martino lo quería llevar igual. Está claro, porque es una opción muy buena como lateral y como central, ¿verdad? En los 2 puestos. Bueno, vamos a esperar entonces. Sí. Renato, ¿usted es el mismo que jugó en Argentinos Juniors? Yo jugué en Argentino, sí, cuando ganamos la Libertadores. Me acuerdo aquel gran equipo de Borghi. Era muy famoso, Renato, porque fue el primer jugador norteamericano que jugó en Argentina. Usted nació en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, nací en Manhattan y me vine a los 4 años, pero me quedó la nacionalidad de Estados Unidos. Qué bien, después Argentinos Juniors. La Libertadores la jugamos ahí en Paraguay, la final, con América de Cali. Con América de Cali, después la gran final esa inolvidable con Juventus, que pierden por penales. En Japón. Juventus de Platini y otros jugadores. Muy bien. Y hace mucho entonces, en la representación de los jugadores trabajando de cerca. Sí, como siempre. Dejé de jugar y me dediqué a esto. Está Renato, muy amable por estos datos que son importantes para nosotros respecto a esta negociación que hay entonces entre Cerro Porteño y Héctor David Martínez. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por comunicarse. Un abrazo a todos. Allí está, Renato Corsi. Me acuerdo que escuchaba la radio y yo estaba en Argentina y fue el primer norteamericano. Toda una rareza era. Pero así como dice él, a los 4 años ya se fue de Estados Unidos a Argentina. Y algo similar ocurre con el lateral derecho de Cerro, Víctor Cabañas. Él es norteamericano. Él también, ¿verdad? Creo que por eso ahí en el círculo le dicen Miami. O sea, y él tiene la nacionalidad norteamericana. O sea, ¿cómo se llama el otro jugador de Cerro que era americano también? La terza. La terza. Bien. Rápido y el... A ver. La terza. Su mamá se ahorita... sí, David Martínez habló de republicano. Cierto. Pero si está prohibido el Inter de Miami, yo creo que va a ser complicado su... Y en el caso... lo hubiera llevado ya, O están jugando... A lo mejor juegan con el Inter anterior. No sé, digo. Y en el caso de Cerro, recordemos que ya quedan solamente 6 meses de Brock. Y esto de cargo, y luego lo que tanto se habló de lo de, si no es Cecilio, lo de Chico, es el dinero que... Pero
Brock que tuvo un cierre malo, pero no se puede ignorar que como que en Cerro se distorsiona mucho el análisis del semestre por lo que fue la imagen final. Partidos. Pero voy a decir, ¿cómo fue el semestre de Arzamendia o de Alan Benítez? Le pregunta al hincha de Cerro y está caliente por lo que ocurrió en la parte final. Brock mismo, pero lo que ahora se le fue a Arzamendia. Entonces el que más puteaba también sabe que en Cerro necesita un lateral izquierdo. Y va a pasar con lo de Brock, ya que justo hablamos de un zurdo, que es segundo marcador central, que estando bien es jugador de selección, y además te puede dar una mano como marcador de punta, tipo en los partidos contra Paranaense, si es que se da, ya que el representante habló de que sí, Cerro, un puente para volver a la selección, y además tiene Sudamericana, porque ellos tienen también otro concepto, más allá de que acá en el análisis criollo decimos, la obligación de Cerro, de Olimpia, es ganar el clausura, la apertura. Cuando dijimos Martín Palermo o Lucas Prato viene acá porque hay Sudamericana. Y bueno, el representante de Martínez también dijo, Cerro tiene Sudamericana. Y pueden ser 2 partidos como más. Pero para entender cómo vendrá Cerro con lo de Brock, que no habrá sido poco dinero en el sueldo. Y ya que estamos hablando que Cerro recién levantó el teléfono cuando se produjo lo de México. Exacto, después de lo de Puma, que no queda muy claro, porque el propio jugador ya había declarado como jugador de Pumas. En aquel momento hablamos de Héctor David Martínez. 13,5, Edgar. Llegó la nueva Lata Pilsen albirroja, una edición limitada para volver a juntarnos con la camiseta puesta. Con la albirroja nos pasa lo mismo que a vos, Pilsen, hinchas oficiales de la albirroja. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza tus transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Según datos oficiales, Paraguay tiene 1% de probabilidades de ganar esta copa, pero Apostala tiene 100% de fe. Por eso, incluyendo a Paraguay en tus combinadas, participas automáticamente por bonos de apuestas y muchos premios más, porque mientras haya 1% de probabilidades, hay 100% de esperanzas. En esta copa somos 100% Apostala. Con los televisores TCL viví la Copa América a lo grande. Disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo, patrocinador oficial de la Conmebol Copa América. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Se acerca el esperado finde y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia con un rico choripán, pero con ese sabor único del chorizo parrillero Upisa. Upisa, probaste, te gusta. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Light Holanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Light Holanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Tu equipo se quedó
comprometido con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, Ellopichupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ellopichupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad de confianza desde 1942. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Bueno, ¿quién es el mejor jugador? Yo no sé si vieron todo vos, Dani, que habrá visto. Pues vimos todo casi lo mismo, ¿verdad? Pero, sí. ¿Viste que están los torneos? ¿Ya está el mejor jugador de la Eurocopa hasta ahora? ¿Quién es? Fabio. A mí me decís y yo elijo a Nico Williams. Nico Williams. Sí, está por ahí por los españoles. Está bien, está claro, sí, lo que está haciendo. ¿Y de la Copa América todavía no? Claro. Viste que ya tenemos un muestreo. Claro, pero igual son 3 partidos ya cada. Claro, y en el caso de España jugaron 2 nomás los titulares, porque el tercero ya jugaron todos los suplentes, pero sí. Acá terminando, por ejemplo, justo me ha parecido Darwin Núñez. Puede ser. ¿Puede ser o no? Sí, sí. Pero a Darwin también. O sea que yerra mucho. Ayer Roger era jugada ayer. Pero sí, tiene que ser entre los volantes de Uruguay. En 2 partidos, yo creo que le alcanza. Bueno, vamos a ver hoy a Colombia, Brasil y a Paraguay. Valverde puede ser un candidato de Uruguay. ¿Valverde está jugando bien? Está jugando bien ayer jugó bien de vuelta. Es que cómo no elegir a alguien de Uruguay, un equipo que hizo 8 goles en 2 partidos. Sí, claro. Vos dirás, ¿a quiénes le hizo? A Jamaica y a Bolivia. También es un argumento. Bielsa dijo, no nos consigue candidato que le ganamos equipos. Sí. Le damos equipos. Pero el tema es que no todos los que se enfrentaron a equipos que a priori eran débiles, o sea, lo lograron. Claro. Por eso, o sea, el mismo, más allá que Estados Unidos también lo hizo fácil contra el rival de ayer de Uruguay. Aquí dice Cristian Mareco lo de James, si repite hoy, porque por un partido ya, pues se repite también Cristian, de acuerdo, sí. Y mira que, si no es James, si es Ríos, otro que nos gustó bastante en ese pero partido. los jugadores pues en este tipo de torneos aparecen desde la segunda ronda, ahí se vuelven... Sí. Pero igual hay que hacer un sondeo, ¿verdad? Porque tiene que haber, sí, James, Ríos, no hay mucho para... Luego la Eurocopa, el goleador es uno de Georgia. 3 goles, ni Ronaldo no marcó ni uno todavía. Yo pensé que iba a ser el chiste de gol en contra el goleador. La figura. O Lukaku que hizo 3 goles y los 3 le anularon. Y está el tema también de Ronaldo y Messi que están iguales. Ni un gol. Cada que competían en unos 3 goles, otros 4. Pero Ronaldo ya pasaron 3 partidos. Y Messi no juega mañana. Entonces van a estar igual. Se enojó. Ronaldo le ha pasado cuando salió. El hincha de Messi. Claro, porque Portugal puso a todos suplentes menos Cristiano. Sí. Y en el Mundial había hecho lo mismo. En el tercer partido contra Corea, el técnico puso a todos suplentes menos Cristiano. Porque Cristiano quiere cada gol. Claro. George Mikautase es el goleador de Georgia. 3 goles. Y Georgia va contra España. A España, sí. Sí. Así que mañana ya arranca todo, ¿no? Sí, con Suiza e Italia. Qué lindo. Bueno, digo lindo empezar un partido. Parece que ahora van a comenzar a mí me toca mañana y vamos a estar entonces ahí en el menos espectáculo en la Eurocopa. Y ese Turquía-Georgia creo que califica como mejor partido hasta ahora de la fase de grupo. Sí. Ese nosotros miramos acá de reojo y vos en la previa. Sí. Y el Francia-Países Bajos,
en las previas decías, qué partidazo, y fue un bodrio. Yo creo que fue más un bodrio por culpa de Países Bajos. Qué manera de especular, no ir hacia adelante. Y Virgil van Dijk dijo, si seguimos jugando así nosotros no vamos, ¿verdad? Mañana Alemania-Dinamarca también, Mañana sí. Hay 2 partidos. Es el otro partido, es el partido de las 3. Mañana a las 3 está acá en la 98.5. Está lindo entretenimiento para lindo. A mí me toca el de las 12. Mañana. El de las 12 me toca. 12. Claro. Super sábado. Y vamos a estar viendo acá con los muchachos. Toca, hermano, depende de lo de hoy. Bueno, lo de hoy va a ser, empate, va a ser una edición mañana tipo esa misa de esperanza, ¿verdad? Va a ser liviana. Si es victoria... Acá los amigos, usted tiene la culpadita para ustedes, que decía que no íbamos a llegar a ningún lado. Y si se derrota, si hay derrota, usted no dice nada. Usted no dice nada, tiene la culpa, sí. Pero si es derrota mañana vamos a estar ahí, pero no sé. Y no hay problema, asumimos la culpa si gana. Si gana mañana nosotros somos los culpables. Yo no tengo problema. Y si perdemos también. Eso acabo de decir. Si perdemos también. Si gana es para nosotros. Y si perdemos. Yo me acuerdo que cuando yo le combatía mucho al Maño en su vida futbolística, siempre también se perdía y después ganó, clasificamos y ahí está para vos, bla, bla, bla. Después perdimos 2 partidos ya. Vinimos rápido. Sí, y bueno, y así, y siempre, de esa época, pero pasa en casi todos lados, Entonces así que si es empate para el partido de Italia-Suiza ya va a bajar un poco el agua, pero si es uno de los 2 resultados extremos, sí. Va a estar en segundo plano Italia-Suiza. Sí. Porque va a haber que buscar testimonios de jugadores, los técnicos, un montón de cosas, ¿verdad? Justo quiso que sea el sábado, el día después de Brasil-Paraguay. ¿Qué lectura puede tener el técnico? No, un montón de cosas. Pero si empate y tregua, eso puede ser muy bueno. Y depende de Colombia-Costa Rica, el resultado también, algún cálculo ya para... Y si se muestra una mejoría en la imagen, más todavía, ¿verdad? El auspicio para lo que va a ser el partido Paraguay-Costa Rica del martes. El martes a las 8 de la noche en el partido. Ya de forma simultánea con el otro encuentro, que es un poco lo que va a ocurrir desde mañana. Porque mañana es el inicio de las terceras fechas. Está lindo lo de Uruguay. Mañana Argentina. Es Chile-Canadá el partido. Claro, en realidad Argentina-Perú no es el partido secundario. El partido... ¿Será que la señal acaba de mostrar Chile-Canadá también? Supongo que sí. Tengo entendido que tiene que mostrar los 2 partidos. Los 2 partidos. Claro, y vos elegís cuál agarrar. Qué lindo, Sí. Un Sapiens, sábado a las 8 de la noche. Chile-Canadá mañana y el domingo México, Ecuador, ¿verdad? El domingo México-Ecuador. Sí, los 3. Sí, uno de los 2, chau. Bueno, acá tengo que comunicar que, a ver, Wilson, mañana, en la previa, sí. Hoy arrancamos a las 5:30, ¿verdad? 5:30, con Ariel vamos a estar. En la previa tendremos 2 camisetas originales del Albirroja para regalar a la audiencia. A la tuya, ¿qué marca es? No, linda, pero no es la marca actual. Pero buenos recuerdos. Esa es la pelota. Y tenemos la pelota Puma ahora. ¿Y qué mecanismo utilizamos, Wilson? Hermosa la pelota. A la pucha, esa es la pelota Puma de la Copa América. Porque, porque la marca es sponsor también de la Copa América. También. Claro. Tenemos la pelota de la Copa América para la gente de YouTube. A ver, Fabio Martín. ¿Vos sos el técnico del torneo del Círculo, Fabio? Sí, me autonombré nomás yo. Y sí, me nombré, pues nadie me dijo, vos hacerte, pero yo ya me fui. Ya, sí, claro. No, en el Círculo yo. Sí, del Círculo. 2. ¿Vos sabés que el Leme llegó a la final y te dio para dirigir a otra, verdad? Sí. Armamos el equipo ahí cuando salimos campeones en el 2002. Ya indirectamente ya incidimos ya ahí en el cuerpo técnico. Tu primera experiencia fue así de urgencia. Sí, exactamente. Y acá está la pelota, mira que lindo. Ahora un poco el peso, ¿cómo no? la textura. Tiene el logo de la Copa América, veo. Claro, sí. ¿Cómo hacemos eso hoy? Copa América 2024. Como diría Bruno, no tiene que ser fácil para los oyentes de esto. Hermosa pelota, amigos. Para las vacaciones de invierno, los hijos. ¿Sabes cómo queda, no? A ver, no tenés pinta. Hay un jugador alemán del 74 que tiene tu pinta. No me acuerdo quién tenía el pelo a sí mismo. Creo que era Paul Reiner. Ahí le tiran, sí, la oveja Brenner. A ver, Ariel, vos, que está volviendo al fútbol. ¿Vos estás volviendo al fútbol ahora? Poco. Pero acá no hay espacio, vamos a No, claro. No. Tiene buen peso, buen tamaño, mira vos. Dani metía una más. Había un agujero ahí en el arco. A ver la diferencia con la pelota de la Champions, Dani. ¿No pateaste eso allá, verdad?
No, sí, no, yo la de la Euro. La de la Euro, justo estaba en la cancha del Arsenal. Pero está bien, porque justamente es los dos torneos continentales, ahí, para diferenciar un poco. Sí, ahí está. Hermosa pelota realmente, ¿eh? Muy linda. ¿Y qué mecanismo decían? Y cómo se llama, pero no sé si vamos a regalar primero que llama, ya vamos a regalar, ¿verdad? No, pero así pregunta la Copa América. Dani, yo tengo que adición enseguida. En la pérdida de pelota más encima. Hay que ganar nomás ya. A la puya. Estoy comprando figuritas como loco para mi nena, boludo. La otra vez me salió, ¿sabes quién fue el primer paraguayo? Me salió una figurita increíble, Tony Zanabria. ¿Qué puede salir Tony Zanabria? Y que no está. Increíble. Sí. El primer paraguayo salió en la figurita Tony Zanabria. La otra vez cuando compramos la de Copa Libertadores, el primer paraguayo fue Beto Pino, el que estaba sancionado por Cerro, porque ese de la Copa salió tarde. Claro. Ese no tuvo ni un poco de éxito. Este de la Copa América está bueno. Ayer me vino Juan Guillermo Corrado, por ejemplo, entre los que no están. Bueno. Y bueno, por ello preparan antes de la... Pero de una lista importante. Porque Cuadrado ya hace rato no y está. Bueno, y ¿te acuerdas que cuando vino acá a jugar el eliminatorio ya no estaba Cuadrado? Ya estaba out, sí. Parece que el editor de Panini o del... puso nomás... Se quedó en el... Sí. Derrama Rincón y después pasaron a Bueno, Cuadrado. la figurita, pero tan linda la figurita, ¿no? me mantiene esa expectativa siempre. Mi nena que... Pero yo le abro algún paquete siempre. Llegó la nueva tarjeta Bueno Albirroja, edición limitada, y trae 2 remeras oficiales para regalar a la audiencia. Esto es lo que vamos a estar diciendo hoy. Y para ahora la pelota Puma se suman 2 para la previa entonces. Sí. Pregunta Copa América, formación 1953, Paraguay-Brasil. Pero tiene que ser así al toque, Fabio, porque alguno va a buscar ya los goles 79, Concepción, La Plata. Hay muchas preguntas. ¿Cuál es el número? 41-51-730, 41-51-731. Bueno, por la pelota Puma, venimos Edgar, ya comienzan las preguntas. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la Albirroja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No pierdas esta oportunidad, ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Todo arranca con baterías Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Varta, encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. ¿Está Fabio? ¿Hay oyente? A ver, hola. Sí. Saludos, Fabio. Buenas tardes. Gracias, Fabio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tranquilo. ¿Cómo te llamas, campeón? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas, Diego? Jorge. ¿De dónde estás llamando, Jorge? Acá en la Chacarita. Viejo. Tiene contacto con la centralita de ABC. Fede. Hola, Jorge. Hola. Hola, Jorge, te escuchamos. La pasada no camiseta. No vaya a entrar, Fede. ¿Cómo? Tenés que llamar, no vaya a entrar, Fede. No, porque la cantidad de gente que no puede entrar. A mí me lleva acá, me pregunta otros números, todo. Y acaban de pasar un dato. Vos estás acá abajo. Pero es muy fácil con Fede entrar. ¿Cómo hacer para entrar? A ver. Y tenés que ser más rápido que los demás, no me ya está. ¿Y cómo ser más rápido? Bueno, sí, vos Sí, sos más rápido. rápido. Bueno, FM, ¿dónde está el hombre? Pero eso habla bien, de que siempre está atento a la radio. Habla muy bien, Jorge, de vos. Gracias, Fede. Mira que ya ganó una camiseta la otra vez, ya nos pasaron el dato ahora.
¿En serio? Sí. Sí, ganó. Justamente por eso es llamar rápido. Que ganó la pelota y la pasada, pero él tuvo mérito porque relató una jugada que le pidió Bruno, ¿verdad? En la previa. Ah, no me digas, che. ¿Y quién le va a hacer la pregunta? ¿Dani? No, bueno, hacer una pregunta imposible. No, a ver, pero tiene que responder rápido. Yo tengo una pregunta. Dale. Tengo una pregunta. Nada, rapidito. Paraguay jugó 3 partidos con Chile en la final del 79. Primer partido, resultado. Rápido, Jorge. ¿Cómo? Resultado de Paraguay-Chile 1979. Jugaron 3 partidos. El primer partido, ¿cómo salió? Resultado, exacto. Rápido. 73. 79. Ahí te está chuleando. No. Te pregunta para googlear. No, ya está. Chao, disculpame, Jorge, No, la próxima. Todo lo otro escucha y tu pregunta vos no escuchas. No, ya está. No, cambia ya. No, ya. ¿Cómo salió el primer partido ya? 3-0 ganó Paraguay. Si uno perdimos 2-0. Perdimos 1. Y el tercero 0-0 en cancha de Vélez. Exactamente. Estuve ahí con mi familia en la cancha de Vélez. Qué lindo momento, sí, no recuerdo. Sí, diciembre del 79. Justamente estábamos hablando del tema de la guerra, la animación argentina por el canal de Beagle, que era en esa época, y los argentinos estaban volcados a Paraguay, porque estaban en un inminente conflicto bélico con Chile en aquel momento. Me acuerdo bien que estábamos mirando al ras del piso, alambrada, cabezazo de Milicia de Morel en el palo, y un gato con pelo largo, eso me acuerdo vagamente. Y la camiseta de rayitas, lindo recuerdo. Aparte fue en verano, imagínate, con llovina de verano. Lo que era la paraguayada fue allá a mi casa, en Liniers, justamente en Liniers, cancha de Vélez. Muy lindo recuerdo. Ariel va a ser ahora para el segundo oyente o la segunda. Venimos con Edgar. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible, 15% de descuento con cualquier medio de pago y 18% de descuento con tarjeta de crédito Itaú. Y eso no es todo, llévate un Hopi de regalo comprando 4 cubiertas. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Visítalos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Fabio Martín. Otro oyente. Hola. ¿Con quién tengo el gusto? Hola. Sí. ¿Cómo te llamas? Osvaldo me llamó. Osvaldo, ¿de dónde estás llamando, Osvaldo? J. Augusto Saldívar. Te va a hacer la pregunta Ariel Marecos. Esta va fácil porque es... Corre Liz, somos Ariel. Corre Liz. Es súper conocido, hace poco. ¿Qué significa que sea Correlia? No, ni idea. A lo mejor ¿Se utiliza en la política? Es partido político. Sí. No, de política no. ¿De qué? ¿Fútbol? De fútbol. Los colores. Compartimos los mismos colores, Arielito. Bueno, a ver, esto es fácil. Copa América 2019, resultado contra Argentina. ¿Quién marcó el gol para Paraguay y quién marcó el gol para Argentina? 3 ítems. El resultado fue 1-1. Sí, señor, vamos bien. Gol para Paraguay ahora. No te puedo creer. Nuestro jugador, ¿verdad? No, ya. Para hacer juego el tiempo, ya no. Puede ser. No, ya está. Lastimosamente te eliminaste, amigo. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Asistencia médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Hay otro oyente. Buenas tardes. Hola, Fabio. Sí, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Juan. ¿De dónde está llamando Juan? Ciudad del Este. ¿Qué tal el espíritu para hoy ahí en Ciudad del Este? ¿Cómo es el partido? Y vos sabés que hasta hace una hora no pasaba nada, pero ahora ya estamos expectantes, esperando que sean las 9
Ojalá se dé. Espectacular. Bueno, vamos a una pregunta relativamente fácil. Si es que viviste todas las emociones 2011. Paraguay llega a la final de la Copa América en Argentina contra Uruguay. Primer partido. Primer partido de Paraguay. Sí, primer partido de Paraguay jugamos contra Brasil. No es Brasil. Pero, perdón. Con el segundo partido. Para mí que eso no fue en los octavos que jugamos contra Brasil. No, pero jugamos también en fase de grupos con Brasil. Fase de grupos, primera fecha jugamos en la cancha de Colón contra Ecuador. Exactamente, sí señor. Y en la segunda fecha jugamos en Córdoba contra Brasil. A ese partido te querés referir. A ese partido quiero llegar. El partido contra Brasil. El primer gol de Paraguay, ¿quién hace? Terminó 2-2. Fácil. Era volante. No. Delantero. Fácil. 1, hasta 3 te doy, tío. 2. Roque. ¿Puede ser? Así es, Roque Santa Cruz. Bien. Pero decime, ahí tiraste nomás ya un hombre, ¿verdad? No, sí. ¿No viste la reacción? Sí, chuté. Así como la pelota, chuté realmente. Cerraste los ojos y empateaste, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, dame tu nombre completo. Juan Azuaga. Vos sabés que esta pelota, Juan, no es ni siquiera para jugar, será. Es para tener ahí de colección. De colección, claro. Espectacular esta pelota. Bueno, Juan, ¿y cómo vas a hacer? ¿Vos estás en Ciudad del Este, dijiste? Yo soy de Ciudad del Este, si me pueden enviar la agencia de todo Chile. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Nos vamos a poner en contacto contigo. No vayas. Fabio, te puedo pedir también otra cosa, Fabio. Puede ser yo firmado ahí por la mesa. Bueno, vamos a conseguir para hacer la firma, sí, el marcador. Sí, Juan Azuaga, decime tus 3 últimos números de cédula. 053. 053. Perfecto. Quédate en privado, te va a atender ahí Obi. Oye, anota por favor su número telefónico, así vamos a ponernos en contacto con él para coordinar el tema de la entrega de la pelota. Gracias, Juan, por llamar. Saludos a toda la gente de Ciudad del Este. Dale, Fabio, gracias. La parrillada completa con los embutidos de Pollos Don Juan, chorizos con queso, parrilleros, botifarras, salchichas y más. Venía a nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocinar nunca fue tan fácil. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y tus mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión,
neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Bueno, ya estamos en el espacio de los bloques. Vamos a empezar hoy, ¿te parece? Vamos con el fútbol internacional. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y ya empezamos a vivir la previa de lo que va a ser el partido de Paraguay. Antes, hoy estamos desde las 17:30 con la transmisión Copa América 2024, partido Colombia-Costa Rica. El equipo cafetero gana y ya se mete a la siguiente ronda de la competencia. Costa Rica está obligada a ganar para seguir con chances, esperando la última fecha ante Paraguay. Después ya se viene el partido entre el Albirroja y la selección brasileña, 21 horas. El arranque del partido, arbitraje de Piero Massa de Chile para el partido entre Paraguay y Brasil. Recordando que ayer Uruguay le ganó 5-0 a la selección de Bolivia, y también el triunfo. A las 3 de la tarde se van a enfrentar en el último partido de octavos de final de la Eurocopa, Austria y Turquía. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito y brochetas de mediala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio. Por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El equipo de Paraguay para esta noche, para enfrentar a Argentina, con Rodrigo Morínigo en el arco, Gustavo Velázquez de lateral derecho, los centrales Fabián Balbuena y Omar Alderete. Por izquierda el lateral va a ser Matías Espinosa. En el medio sector, Matías Villasanti, Andrés Cubas y Damián Bobadilla. En punta, Miguel Almirón por derecha, Alex Arce por el centro y por izquierda, Julio Enciso. El equipo de Brasil con Alisson, Danilo de lateral derecho, Marquinhos y Eder Militao los centrales. Por izquierda, Guilherme Arana. Medio sector con Joao Gómez, Bruno Guimaraes y Lucas Paquetá. Vinicius, Rodrigo y Rafinha, el tridente ofensivo de Brasil para enfrentar a Paraguay esta noche, 21 horas, buscando Paraguay por lo menos rescatar un punto que le dé la chance de pelear por un cupo hasta el final de esta fase. Justamente el último partido va a ser ante Costa Rica. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo conservador, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en tus sabores rompomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susay Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Susay Posta, cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo
efectivo, mejor crédito amigo. El estado del tránsito es presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Viernes y se sienten del tráfico de la ciudad. Avenida Fernando de la Mora, entre República Argentina y Médicos del Chaco, en esa zona, con dirección al Mercado 4. También dificultades en el tráfico en la zona de acceso sur, entre Avenida Sabalascue y Soldado Ovelar, sobre acceso sur, con destino a Villa Elisa, zona de Ñemby también. Estamos hablando de un tráfico importante en diferentes sectores. Mariano Roque Alonso también, zona del superviaducto, para sentir un poco lo que se está viviendo en estos momentos con el tráfico pesado en la ciudad. Mariano Roque Alonso también decíamos, ruta tras Chaco, zona de Loma Putá, con dirección justamente a Mariano Roque Alonso. El estado del tránsito fue presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Con Puma Energy impulsa tu negocio. En tierra, con combustibles, lubricantes, GLP y nuestras estaciones de servicios. En agua, con nuestro servicio de búnker. Y también en aire, con nuestro exclusivo Puma Energy Aviation. Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Encontrá productos, soluciones y servicios con calidad internacional certificada, adaptadas a tu necesidad. Conoce todas las soluciones energéticas que tenemos para tu empresa en www.puma-medioenergy.com.py. Con los televisores TCL, viví la Copa América a lo grande. Disfruta de imágenes de ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 12 de televisores en el mundo. Patrocinador oficial de la Conmebol Copa América. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, madiraje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo fruticalitro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @GarelliEstructuras. Ayer arrancó la fecha 14 de la intermedia con 2 partidos. El triunfo de Martín Ledesma sobre Resistencia 2-1 en la Chacarita. Sobre la hora ganó el equipo capiateño, mientras que Rubio Ñu se impuso de local 1-0 a Guaireña. Hoy no tenemos actividad en la intermedia, recién mañana a las 10 de la mañana tenemos Santaní Pastoreo, que se va a jugar en el Unión Agrícola, y Recoleta, el puntero, va a enfrentar a Tembetaré. Tembetaré, que está en los primeros lugares, está tercero el equipo de Tembetaré, primero contra tercero, el día de mañana a las 10 de la mañana este partido en el Cardiff. Para el domingo 10 de la mañana, San Lorenzo recibe al 3 de febrero de Ciudad del Este y Carapeguá recibe al 12 de junio. Carapeguá la escolta ante el 12 de junio de Villa Ayes. Para el lunes 14:30 horas para Colegiales Fernando de la Mora y 16:45 el lunes Independiente de Campo Grande ante Encarnación. La clasificación: Recoleta 31 puntos, Carapeguá 27, Tembetaré 23, Resistencia también 23, San Lorenzo 21, Encarnación 20, entre los principales lugares de la división intermedia.
Y a nivel local podemos señalar que los equipos se están preparando para lo que se viene en cuanto a amistosos. Libertad quiere jugar el próximo viernes un amistoso con Racing de Argentina, aprovechando la estadía del equipo de Gustavo Costas en el este del país. Entonces, hoy también activó Guaraní, estuvo Gerardo en la actividad del equipo aurinegro, donde estuvo también Bruno Piñatares, hablando con los medios, y su presencia en el equipo de Guaraní. Reconfirmamos todo con respecto a lo que tiene que ver también con la Copa Sudamericana Playoff. Libertad es el primero en entrar en el SENA el 17 de julio, a las 18 horas de nuestro país, en el Defensores, ante Universidad Católica de Ecuador. La revancha va a ser el 24 de julio, también a las 18 horas de Paraguay, en Quito. Mientras que Cerro va a jugar el 18, jueves 18 de julio, el partido de Cerro, enfrentando a Atlético Paranaense, primer partido, 20-30 horas, el encuentro en la Nueva Olla. Una semana después, la revancha 25 de julio, también 20-30 horas en Curitiba. Los partidos de los equipos que juegan la Copa Sudamericana, y recordando que Ameliano va a esperar hasta agosto por su rival, que va a salir del duelo entre Libertad y Universidad Católica. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahué. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. ¿Qué pasó, Wilson? No. Ah. Ay, no, claro, igual. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Week con hasta el 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Celular Samsung A15, ahora solo 18 cuotas de 89.000. Acercate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, estamos cerrando. Ariel, volvemos nosotros 5:30 para empezar. Hoy Ancho va hasta 5:30 nomás, si es que es una mala noticia para sus oyentes. Espero que el señor Ancho arme ya una previa, 4 de la tarde. Vos sabés que ayer estaba muy interesado por el tema del torneo, del círculo. Me preguntó por vos, cómo estabas. Y yo le dije que no jugaste el primer partido amistoso. Y eso te está restando la posibilidad de... sabes que me autodeclaro, ya llegué asistente tuyo para este campeonato. Sí. Pero siempre me preparo para la cancha grande. Pero va a poder ir, me imagino, para la primera fecha. Me va a llevar Ancho también. Y por eso te digo, porque se vaya Diego. Sí, le voy a llevar. Porque va a ser en el Arena, ya CND. Está. La primera fecha. Bueno, cerramos con lo que decía Daniel Garnero, el técnico de Paraguay, para lo que va a significar el partido de esta noche, 21 horas. El rival es un rival que hay que ser muy cuidadoso, un equipo que tiene futbolistas de altísimo nivel. Tenemos que tener el mismo orden que tuvimos el partido anterior,
pero también tenemos que buscar ser un poco más agresivo, cosa que nos faltó quizá. Periodísticamente. ABC Cardinal 7:30 AM. Escúchanos online en www.abc.com.py/730 AM o descarga la aplicación de ABC Color a través de Google Play o App Store. El rival es un rival que hay que ser muy cuidadoso, un equipo que tiene futbolistas de altísimo nivel. Tenemos que tener el mismo orden que tuvimos el partido anterior, pero también tenemos que buscar ser un poco más agresivo, cosa que nos faltó quizá en parte del primer tiempo. En el segundo lo corregimos y pudimos generar situaciones, así que vamos a plantear un partido lo más ordenado posible, pero siempre pensando en poder agredir al rival. Con un jugador como Vinicius, que os toca mañana, ¿cómo se defiende o al menos qué hay que hacer para ponerle más incómodo para ambos? Gracias. No, obviamente que Brasil tiene muchas individualidades muy peligrosas. Nosotros en un esquema en conjunto vamos a tratar de reducirle los espacios, que no tenga la posibilidad de poder desplegar todo su juego y obviamente poder hacer transiciones rápidas para que nuestros futbolistas tengan la agresividad que necesitamos para generar situaciones y obviamente concretar un gol. Rescatabas recién de vuelta el orden que se tuvo ante Colombia, pero decías que hace falta ser más agresivos. Eso implica que podrían verse dos carrileros con faceta más ofensiva. Atendiendo la vez pasada jugó Velázquez, que es más central por derecha. Ahora podrían ser dos que se suelten permanentemente al ataque. Eso uno. Y lo segundo, el otro día quedaste debiendo la respuesta de Mourinho, porque no lo querías confirmar. Coronel hizo toda la parte previa, parecía tener la confianza, y a la hora de la verdad en la competencia Mourinho, ¿a qué se debió ese cambio en el arco? Empiezo por la segunda. No, bueno, lo vimos ya a Rodrigo, nosotros los conocemos muy bien, sabíamos que lo que nosotros le podíamos llegar a pedir lo iba a hacer, queríamos lograr en Carlos una mayor seguridad, más tranquilidad, y por decisiones técnicas preferimos que lo haga Rodrigo, nada más y nada menos que eso. Fíjate que de la misma manera nos costó quizá un tanto en el primer tiempo, pero no modificando en el segundo tiempo fuimos mucho más agresivos, llegamos, tuvimos varias situaciones, nos está faltando más tranquilidad en el último toque, en ese tipo de situaciones que obviamente se consiguen con el juego, con efectividad. En cuanto logremos tener esa efectividad en los futbolistas que nosotros tenemos, nos van a dar seguridad, confianza, el resultado que todos buscamos. Mencionabas que te quedabas con sensaciones positivas, sobre todo luego del segundo tiempo, donde terminaste realizando dos cambios, sacando a Miguel Almirón y sacando a Ernesto Caballero. Esas sensaciones pueden terminar siendo determinantes a la hora de armar el equipo para mañana y luego la consulta para Fabián. No, las sensaciones no fue solo del segundo tiempo. Yo creo que en el primer tiempo jugamos con un rival que lamentablemente tienen una posibilidad de juego muy grande. No hubo grandes diferencias, sí, en la efectividad en dos pelotas puntuales, pero el equipo no sufrió. No pudimos generar algún que otro ataque más positivo para nosotros, siempre nos pasó algo y es lo que tenemos que apuntar, de tener más seguridad, más tranquilidad a la hora de terminar la jugada. Sabemos que este tipo de juegos quizás no tengas tantas, entonces tenemos que estar muy preparados para poder abrir el juego, para poder manejarlo nosotros, eso sería lo ideal. Primero preguntarte cómo está Alderete, porque la vez pasada cuando salió del vestuario en la zona mixta lo vi con alguna dificultad, no sé si está 100% recuperado, si está ok. Sí, la verdad que bueno, al término del juego hubo varios muchachos que terminaron con alguna que otra
es otro inconveniente, pero por suerte tengo a todo el plantel disponible. Quería preguntarle, obviamente un partido enfrentando a Brasil en la Copa América, es un partido que todo el mundo lo va a ver y eso seguramente es un partido que para los jugadores también es un partido distinto de jugarse, ¿no? Mentalmente. Si también, aparte de lo que han entrenado, táctica y lo que han podido ver de videos, y también ha habido algún tipo de trabajo también mental pensando en ese partido tan importante, que es un partido distinto siempre cuando se enfrenta a una selección como Brasil. Sí, es un partido distinto, obviamente, pero nosotros lo tomamos con la urgencia que tenemos y con la necesidad de obtener un triunfo. Sabemos que vamos a enfrentar un rival muy duro, muy difícil, que tiene futbolistas de primer nivel, pero bueno, vamos a tener que hacer nuestro trabajo de la mejor manera, estar al máximo de nuestras posibilidades para obtener el resultado que vamos a ir a buscar, que necesitamos ganar. A la derecha la vez pasada lo pusiste a Almirón en caso de que Miguel no juegue. Ahí lo sentís más cómodo. A Ramón lo sentís más cómodo. A Julio, ¿quién se perfila mejor ya que los dos habitualmente juegan por izquierda o Julio a veces detrás del 9? ¿A quién lo tenés más en ese sector? No, hoy la verdad que vamos a dar el equipo a los muchachos y ahí vamos a definir. Hay varias alternativas en ese lugar. Pero confío plenamente en que nosotros mejoremos desde lo individual, desde lo colectivo. Hicimos un buen partido el partido pasado, no nos alcanza porque vemos que el resultado, que es lo más importante, no lo podemos lograr, pero vamos a insistir haciendo algunas modificaciones seguramente para poder obtener el resultado que nos vendría muy bien y nos daría mucha más tranquilidad, obviamente. A nuestros futbolistas con esta ansiedad que estamos teniendo, no estamos quizá decidiendo de la mejor manera y un triunfo, un gol de cualquiera de los futbolistas que nombraste va a generar mucha seguridad y mucha confianza, que es lo que estamos necesitando. El efecto adverso que genera eso en lo mental. Por ejemplo, el otro día mete el primero Colombia, jugadores cabizbajos, en el segundo parecía que se desmoronaba todo. Pesa mucho eso, por ejemplo, el factor del nivel de competitividad, que por ejemplo en los últimos tiempos no ganamos esta clase de partidos ante Colombia, ante Brasil, rivales que en teoría están en un nivel superior. Eso trabaja en la mente y por ejemplo un golpe es durísimo cuando recibimos un gol como pasó la vez pasada. Sí, sí nos pasaba. Yo no lo vi el otro día. Yo no lo vi. Estábamos jugando un partido de mucha paridad. No hubo prácticamente situación de gol y los acercamientos fueron más nuestros que de Colombia hasta antes del gol. Obviamente que un gol a veces te golpea, pero el equipo no se desmoronó, al contrario, seguimos compitiendo. Vino ese segundo gol que ahí sí podría haber sido un golpe anímico adverso. Ir 2-0 con una Colombia como está Colombia hoy, entre tiempo, podía haber sido el inicio de algo muy complicado y el equipo anímicamente reaccionó, fue a buscar, se paró más adelante, asumiendo los riesgos que tenés cuando tenés jugadores como Luis Díaz con espacio, y el equipo lo hizo bien, interrumpió mucho más circuito de juego del rival, generó más situaciones. Yo creo que de lo anímico, obviamente, después terminás el juego y no ganás, termina siendo un golpe, pero noté reacciones positivas y que el equipo compitió y fue agresivo y fue a buscarlo en momentos difíciles. Vimos a un Julio Enciso, en primera instancia, como mencionó, en zona mixta, liberado, particularmente por haber llegado a ese primer gol. Justamente le consultábamos en la conferencia previa sobre eso. Pero también, a título personal, lo vi ejerciendo liderazgo futbolístico. ¿Le parece que particularmente él puede ejercer dicho liderazgo recostado por izquierda o de por ahí tener un poco más de libertad de movimiento por dentro, sobre todo ante una selección brasileña que va a dejar muchos espacios? ¿Podría ser una manera de que tenga mayor libertad de creación Julio mañana? Julio es en la zona donde mejor se siente, tiene la posibilidad de jugar en distintos lugares. En Brighton mucho tiempo o algunos partidos jugó por izquierda, pero obviamente se siente mucho más cómodo suelto, así que puede llegar a ser una alternativa. Es una pregunta para los dos. Me gustaría saber cómo están trabajando en estas condiciones de calor, si le está modificando mucho el plan que tenían inicialmente y también si resulta complicado después